pasando. Mira, prácticamente son 11 horas que lleva partida en dos esta carretera, tapeada de lado y lado. En estos momentos estamos acá en el sector de El Panul, para que ustedes se ubiquen muy cercano al balneario de La Herradura. Y es en este lugar donde los camioneros a eso de las 21:30 horas llegaron, instalaron sus camiones e iniciaron esta paralización por diversos temas, por mayor seguridad, no más tag. Camioneros independientes de Coquimbo son los que están en este lugar y que la verdad han tenido bastante complejos a muchas personas. Es más, hay mucha gente que se ha quedado en los buses y llegaron aproximadamente a la medianoche, a eso de las 3 de la mañana, y hemos visto cuando las personas comienzan a caminar entre medio de los camiones y prácticamente tienen que llegar hasta Coquimbo con sus maletas arrastrándolas. El descontento es bastante grande, muchas personas que han tenido que incluso los vehículos de emergencia trasladarse por las caleteras, y la verdad le quiero pedir a Marcelo Arancibia, tío Pelado, que nos muestre la situación que se vive en estos momentos para que dimensionen ustedes la cantidad de vehículos. Esto que parte en este lugar llega aproximadamente unos 15 kilómetros hacia el sur, especialmente para que ustedes se ubiquen ahí donde se encuentra el balneario de Totoralillo. Y solamente se ha habilitado una caletera por donde comienzan a transitar parcialmente algunos vehículos. El taco es monumental. La verdad de las cosas que y no hay un horario definido para que esto se levante. Y esto es en paralelo a lo que ocurre en la ruta D43, que me informan que se está parcialmente levantando. La ruta D43, para que ustedes se ubiquen, es la ruta que une a La Serena con Ovalle. Y también se encontraba cortada ahí en el sector de Andacoyo. Pero se nos informa internamente que ya estaría eso levantándose, ¿Carlito? Pero lo de acá no tiene para cuánto. Carabineros ha tenido que redoblar los esfuerzos para tratar de socorrer a las personas que vienen caminando. Veíamos hace breves instantes incluso una ambulancia que tuvo que ser escoltada por una de las motos de Carabineros para poder llegar a destino. Angelito, tú me querías hacer una consulta. Sí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a Marcelo. Quería preguntarte precisamente por esa caletera de la que tú hablabas. O sea, los vehículos de emergencia eventualmente, porque hay dos grandes hospitales más todos los centros asistenciales, ¿no? En la región de Coquimbo. Para llegar hasta allí, ¿está habilitado ese paso solo de los vehículos de emergencia? Uno. Y segundo, se ha dado esta condición de la que tú decías, ¿no? De la otra ruta que eventualmente se va temporalmente abriendo un par de minutos, pasan algunos vehículos y sigue esta movilización. ¿Esto es lo mismo acá en esta carretera? Tal cual tú lo dices. Tal cual tú lo dices. Y esta es la caletera. Mira, aquí vienen en estos momentos llegando algunas personas que vienen por esta caletera desde el sur. La molesto un segundo. Venga por acá. Peladito que dice que va atrasada. Vamos a tratar de acercarnos a ver si podemos conversar con ella. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntame, ¿desde dónde viene? De la Ensenada del Panul. Cuéntame. Ha sido complejo, me imagino, tratar de desplazarse. Imagínese ahora, yo tengo que ir a trabajar, él entra a trabajar, a estudiar más rato, tuve que bajarlo porque después va a ser imposible retornar y subir y entrar a la casa. Solamente ustedes pudieron, porque trabajan acá, viven en la Ensenada, pudieron acceder a la caletera. Sí, pues todos los días bajamos por este sector, pero ahora para ir a trabajar yo, trabajar él y él ir al colegio. El taco es monumental, ¿para? No, para allá nada, porque nosotros venimos por el camino a tierra, no hay nada de taco. Pero ahora yo, imagínense, más tarde tengo que volver a subir. Y a veces, si no me dejan entrar, voy a caer en el taco durmiendo toda la noche. Imposible. Vaya, muy bien, paciencia. Ya, gracias. Armarse de paciencia, lo que están haciendo. Ella vive acá en el sector de la Ensenada. ¿Se acuerdan que hace un tiempo mostramos una playa privada que obviamente tenía problemas? Bueno, ellos viven en ese sector. Vamos a ver si podemos conversar con esta gente que viene acá en este jeep para que nos cuente un poco. ¿Podemos conversar? No quiere conversar. Bueno, la situación ¿quién va a tener ánimo más de compleja, hablar, como les decía, es de la gente que viene en buses. Sí, la verdad de las cosas. Y la gente que viene en buses, conversamos con algunos de ellos tempranito cuando comenzaban a avanzar con las maletas. Mire, parece que va a haber un punto de prensa. Mira, acaba de llegar el delegado presidencial. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquitito para ver lo que sucede. Son 15 kilómetros aproximadamente que tenemos con congestión vehicular de camiones de gran envergadura. Rubén Por Quesada. tanto, la ruta, si bien es cierto, está cortada, pero está la seguridad. Carabineros está de muy temprano realizando todas las acciones que son preventivas y poder generar los desvíos de tránsito correspondientes. ¿Hay alguna capacidad de interlocutar, algún vocero? Sí, hay un vocero. Lo vamos a tratar de tomar contacto con él para que podamos tener una pequeña reunión y a ver si es que se puede llegar a buscar algún tipo de solución que permita mejorar, digamos, este tipo de escenario. ¿Qué es lo que escucha usted
de lo que comentan las personas acá? Bueno, lo que más se señala, lo que más indican ellos que se adhieren al paro indefinido hasta que la autoridad de gobierno les pueda dar una solución oportuna. Ha llegado, como les decía, el delegado presidencial don Rubén Quesada. Vamos a tratar de conversar con él. Está parlamentando justamente en estos instantes con personal de Carabineros, interiorizándose in situ de lo que está sucediendo. Vamos a tratar de conversar. Delegado... ¿Me espera un segundito? Me gustaría primero conversar acá con las personas. Perfecto. Va a interiorizarse, va a conversar primero con los representantes de los camioneros para saber, en definitiva. ¿Les parece que, miren... Hagamos una pausita por acá en Coquimbo, sé que hay más noticias allá en Santiago y después retomamos cuando tengamos más claridad. Es lo que te íbamos a proponer, te dejamos un ratito para que puedas justamente preguntarle al delegado presidencial cuál es, porque las demandas tienen que ver con acciones que tendría que tomar el gobierno. Sí. Vamos a ver qué responde el gobierno, por cierto, pero nos vamos a trasladar ahora a Paine. Volvemos aquí a la región metropolitana. Ahí está Gabo Alegría. Gabo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Mirna. La imagen en vivo, kilómetro 41 de la ruta 5, aquí a la altura de Paine. Ambas pistas hacia el sector norte y hacia el sector sur hay un bloqueo parcial. ¿Qué quiere decir esto? Hay una pista en cada uno de estos lados que está siendo bloqueada por camioneros. Más de una veintena de camiones están apostados en este mismo lugar. La verdad es que este movimiento es bastante expedito dentro de todo lo que se puede ver en la imagen de Waldo Álvarez a esta hora. Pasan vehículos tanto al norte como al sur, pero por solo una sola pista. Intentamos conversar hace algunos minutos atrás con algunos camioneros. Nos decían que ellos estaban esperando que el vocero volviera, porque él se fue a las 6 de la mañana para poder descansar y poder tener también, refrescar un poco el ambiente. Waldo, si me acompañas para poder también conversar con carabineros que a esta hora han estado también monitoreando la situación. Nosotros la idea es poder conversar con el capitán, porque a las 10 de la mañana hay reunión de los camioneros con representantes del gobierno para poder destrabar esta situación. No encontramos ahora al capitán, estaba aquí hace algunos minutos atrás, habíamos conversado con él y él nos comentaba algunos de estos detalles. Lo que les contaba, 10 de la mañana reunión de estos camioneros que están en este lugar que, como recordábamos ayer en el informe de Marilyn Pérez, no son todos los camioneros, sino que un sector de ellos, de este mismo sector de Paine, y que evidentemente entre las demandas está el tema de la seguridad, está el tema de no más tag, como se ve en algunas de las soleras de los camiones. Esta reunión se va a realizar a las 10 de la mañana y a eso de las 12 podría terminar, y ahí podríamos tener novedades, incluso una mayor intensidad de esta paralización en la ruta 5. ¿Qué quiere decir esto? Que podría haber una paralización completa de esta ruta cerca del mediodía. Hay que esperar la reunión que se va a realizar a eso de las 10. Sí, Gabo, solo para especificar, porque para hoy estaba anunciado entonces el paro de camioneros, recién lo veíamos con Carlos Alberto López en la región de Coquimbo, pero esta agrupación es precisamente de Buin y de Paine, es mucho más específica. Entonces la pregunta es, y ellos comenzaron el domingo en la noche, ahí estamos con pantalla dividida nosotros viendo lo que está hablando hasta ahora el delegado presidencial en la región de Coquimbo, y también estamos en su mano izquierda, estamos viendo entonces en la pantalla lo que está ocurriendo en Paine. La pregunta es, ¿ellos van a sumarse, se adhieren hoy día a este paro que es de carácter nacional, o van a trabajar de manera paralela, indistinta? Al parecer de manera paralela, Ángeles, porque tiene que ver con esta reunión que van a sostener con la gobernación también aquí en la región metropolitana. Ahí vamos a poder tener más detalles respecto a eso, ya lo que nos adelantaban desde fuera de micrófono algunas fuentes aquí en el sector, nos comentaban que si es que no se concluyen de buena manera esta reunión a las 10 de la mañana, cerca del mediodía esto podría intensificarse e incluso quedar completamente paralizada la ruta 5. Sí, recordemos que ellos están desde el domingo en la noche, a las 11 de la noche. Totalmente. Vamos a seguir contigo, Gabriel. También vamos a estar con Carlos López en Coquimbo. Nuestros equipos desplegados, por cierto, en terreno para conocer cómo va a evolucionar o involucionar, no sabemos, ¿no? Sí. Este paro, sobre todo si bloquean la ruta, porque ahí sí que la cosa se pone complicada. Vamos contigo entonces. Volvamos a Coquimbo. A ver, Carlos López. Corren de ahí, que no podemos dormir ahí. Sí, mira, estamos escuchando el testimonio de los camioneros que hablan un poco de su inseguridad. Mire, escuchen, por favor. Vallado entero, ustedes vayan a ver, está cortada la malla, tiene alambre púa, igual nos roban, igual se meten a la carretera y nos roban. Y ya no se puede, si no se puede dormir en la carretera, no se puede dormir. Comprendo de que es precisamente el problema de seguridad, donde descansar, donde poder
en el fondo reponer energías para seguir su camino. Ya. Que nos den un poco de seguridad en la carretera. Eso es lo que queremos nosotros. De paso Es la conversación que están teniendo en estos momentos los dirigentes camioneros con el delegado presidencial. El denominador es común. Todos están pidiendo mayor seguridad. Nos comentan que, por ejemplo, no pueden detenerse en los lugares de aparcaderos donde se han dispuesto en la carretera porque los asaltan, les roban la carga, les abren lo que está atrás y la verdad las cosas están tremendamente complicadas. Sigamos escuchándolo, miren. Cuidado, si lo roban igual. Claro. Lo malo que acá la inseguridad con uno mismo. El problema no es de Carabineros, el problema es de la justicia. De todas maneras, la carga más valiosa al conductor, pues si finalmente no... Y los jueces vayan a la casa a descansar. Venga a firmar cada 15 días. Para que están trabajando ellos. Bien, vamos a seguir atentos entonces, Carlos Alberto López, en la región de Coquimbo, en esta reunión que está sosteniendo a esta hora, precisamente en el sector de Panul, Rubén Quesada, delegado presidencial, junto a dirigentes de camioneros y también conductores que les están expresando entonces el porqué de esta molestia y el porqué de esta manifestación. Volvemos con ellos en cualquier minuto, también vamos a volver a Paine, por cierto, en cuanto a la información así lo amerite. Donde sí tenemos que ponerle el acento y ponerle harta atención, aparte de la lluvia, es al costo de la vida. Estamos en eso, ya vamos a hablar de los detalles del acuerdo entre el gobierno y la CUT, pero vámonos con Anita María Silva, ¿les parece? Que está con algunas vecinas. ¿Dónde estás, Anita María? Oye, estoy entumida. Acá no llueve pero gotea, nos decían por ahí algunas personas que recibieron también la noticia de estas ayudas del gobierno que anunciaron y que por supuesto tienen a la gente muy atenta con esta alza. Ojo, en 25 años, lo conversábamos con Nidia, en 25 años no había una alza tan significativa del sueldo mínimo, Nidia. Sí, así es, no, siempre eran, por decirlo así, migajas, 5.000, 10.000 pesos y... Se agradece, en realidad se agradece harto, pero lamentablemente con el costo de la vida, que todo está súper caro, benzina, pasaje, todo. Porque sí, dijeron que iban a mantener lo que es locomoción, se iba a congelar, pero los que nosotros que nos manejamos en colectivo. Subió 100 pesos más. ¿Cuánto cuesta el colectivo? Yo por lo menos gasto 1.500 pesos, 750. Yo gasto 1.500 pesos diarios solamente en colectivo. Si lo sacas en la semana, que yo trabajo semana por medio los sábados, son 9.000 pesos en una semana. Y hablamos también siempre de los precios, el alza de los alimentos, el aceite que ya sabemos que es oro líquido, pero hay un tema que no hemos tocado mucho que es, por ejemplo, los dividendos. Ah, no, eso es otra pesadilla. Yo, por ejemplo, sí, estuve harto tiempo sin trabajo. ¿Por la pandemia? No, fueron despidos masivos que yo trabajaba antes en Ripley. Y despidieron la mayoría de todos los antiguos que estábamos allá, ya no estamos trabajando. No fue por pandemia, fue cuento, porque echaron a todas las personas antiguas y contrataron nuevos por menos plata. Bueno, son los típicos empresarios que hacen esas cosas, pero... O sea, estuviste más de un año o más o menos un año sin pega, gastándote, me imagino, los ahorros. Entonces, ¿cómo recibes, digamos, esta noticia que la clase trabajadora, enfocada en la clase trabajadora, cómo recibes el tema del alza del sueldo mínimo y la ayuda para la canasta, por ejemplo, la canasta básica familiar? Mira, yo en lo personal, soy súper agradecida. Igual es harto, para lo que nunca se había dado. Pero el costo, como te digo, el costo de la vida está difícil, está todo súper caro, hablamos de benzina, hablamos de comida. Además tú me decías, no tengo asignación familiar ni subsidio único familiar, digamos. Claro, o sea, por no tener cargas familiares, el Estado te castiga. O sea, los que no tienen hijos chicos, yo tengo hijos, pero ya son grandes, trabajan, gracias a Dios, pero resulta que nosotros no comemos, a nosotros no nos suben las cosas. Eso no entiendo, o sea, se agradece todo, es bienvenido a esta altura de la vida, pero que sea universal, todo universal, porque todo es tan medido, para esto sí, para esto no. Yo, por ejemplo, estoy entre el 80 y el 90 en la ficha de protección social y recién entré a trabajar ahora en marzo. No tenía derecho a nada. ¿Y cómo lo ves si yo desde el 10 de marzo, o sea, el 10 de febrero del año pasado, yo no tenía trabajo? A mí me despidieron con licencia médica,
Bueno, hice todos los trámites legales que tenía que hacer porque fue un despido injustificado. Hasta que el CONPIN te rechaza la licencia, abandonáis tus tratamientos. Tremendo. Pero es una realidad de mucha gente que vive con abusos laborales, con maltrato. A mí, por ejemplo, en Ripley me despidieron porque mi jefe y yo no éramos compatibles, en el aspecto que a mí me obligaban a que yo le metiera todos los seguros en las tarjetas de crédito. Y era una pelea constante que yo a él no le servía. Y yo encuentro que no, po. O sea, toda la gente no es ignorante, la gente sabe. En todos lados dice que son optativos. Fue el gatillante, digamos, para distintos conflictos laborales, Nidia, que te ocasionaron estar muchos meses sin pega. ¿Qué te parece si Francesco nos ayuda a entender el tema de esta asignación o esta posible asignación que vendría para compensar el alza de la canasta básica, Francesco? Bien, justamente hablemos de eso, porque es bien interesante, pero a veces puede ser un poquito difícil de entender lo que el gobierno pretende justamente para apoyar a las familias más allá del aumento en el salario mínimo. Entremos por el salario mínimo un segundo. Vamos con eso. Esta gran promesa de los 400.000 pesos, el gobierno muy contento, el ministro Marcel y el equipo económico justamente de Gabriel Boric ha dicho, esta es la mayor alza en 25 años y ya llevábamos 6 sin que un gobierno fuera capaz de ponerse de acuerdo con la CUT. Que dicen desde los gremios de las pymes, bueno, se pusieron de acuerdo con la CUT, muy bien, pero con nosotros nadie se puso de acuerdo y nosotros entregamos el 70% de los salarios mínimos en Chile, o sea, 7 de cada 10 son de nosotros. Pero bueno, ¿cuál es la gran promesa a cumplir? Partimos en mayo con el primer ajuste, escuchamos al ministro Marcel y al equipo económico. Primero que nada, en lo que se refiere al reajuste del ingreso mínimo, incluye proponer al Congreso Nacional un reajuste del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65, de 50.000 pesos durante el año 2022, que se va a pagar de la siguiente manera. A contar del 1 de mayo próximo se incrementará el ingreso mínimo mensual a 380.000 pesos. Y a continuación, a contar del 1 de agosto de este año, se incrementará hasta 400.000 pesos, cifra que, como sabemos, se ha discutido ampliamente. Bien, entonces, para mayores de 18, menores de 65, el 1 de mayo se pretendería subir a 380, de 350 a 380, y el 1 de agosto a 400.000 pesos. Ya. Pero hay una colita importante a propósito de cuál es la inflación a fin de año. Escuchemos. Ahora, además, en caso de que la inflación acumulada en 12 meses a diciembre del 2022 supere el 7%, el ingreso mínimo mensual se va a incrementar a 410.000 pesos a contar de enero del 2023. Entonces, si es que la inflación es 7% acumulada en 12 meses, a fin de año, en enero podría haber un nuevo reajuste de 10.000 pesos, llegaríamos a los 410.000 pesos. Ahora, a propósito de lo que decían justamente desde la calle, les comento lo siguiente. El aporte a la canasta básica, ¿cuál es? A propósito de 3 tipos de subsidios, el subsidio único familiar y la asignación familiar, que son los más importantes de todos, es un aumento de 6.000 pesos y un poco más, 6.410 pesos. Ahora uno dirá, bueno, con 6 lucas, ¿qué hago? No, estos son aportes que se dan a propósito de las cargas familiares. Entonces, por ejemplo, una familia que tiene 4 cargas, que ya a esa familia, aun cuando tengan o no, o sea, además del salario mínimo, se le agregaban un poco más de 60.000 pesos, ahora serían 25.000 pesos más, llegando a 88.000 pesos y un poquito más. Es decir, hay un buen monto de beneficio a propósito del subsidio único familiar y la asignación familiar, dependiendo de la cantidad de cargas, para justamente contrarrestar el aumento de los precios de la canasta. Francesco, ¿te parece que le preguntemos a Nidia cómo le llega a ver, Nidia, cómo le llega a usted estos anuncios que ha hecho el gobierno? ¿Le tocan directamente? ¿No le tocan directamente? Solamente el aumento de sueldo. ¿Del salario mínimo? Pero igual se agradece si ya... Exacto. Pero el tema de la canasta familiar no, porque mis hijos ya son mayores de 18 años, independientes. ¿Son grandes tus hijos? Sí. ¿Viste? Jóvenes, sí, tus hijos, jóvenes. Sí, salí precoz. No, pues ya soy abuela, entonces no... Encuentro que es injusto. Pues, o sea, ¿por qué? Porque todas las cosas son como muy cuadradas. Esta gente puede optar, estos no.
te castigan porque no tienes hijos, te castigan porque tienes una mejor vivienda, opta a algo mejor. Por todo te castigan, o sea, si empezáis a mirar, chuta, porque queréis tener cosas mejores, un mejor pasar, sacarte la mugre, para estudiar. Entonces al final todo te sube y la clase media es la que más siempre queda castigada, porque nosotros al final nunca tenemos derecho a nada, pues, o sea, haciendo súper objetivo, a nada, o sea, uno vive para trabajar. Los alimentos, me imagino que tú has sentido esta alza en más de 6.000 pesos por compra de canasta básica, digamos, mensual. Ah, no, eso se siente, pero ya es harto, porque de hecho el aceite, carísimo, todo. De hecho, la mayoría de la gente va, no sé, a supermercados que ya los precios son como no tan altos. Y... ¿Cómo vas a comprar a cuenta? Quizá, ¿has cambiado tu hábito de compra? Sí, a mí, por ejemplo, me encanta ir a la cuenta porque igual, lamentablemente, tenéis que ahorrar plata. Pero ya no encontráis nada, o sea... ¿Y ahora cómo lo haces? Pucha, recién ahora en marzo entré a trabajar. Entonces estamos como recién yo organizándome y viendo que tenéis como que ponerte al día con las cosas. De hecho, tú me dijiste algo muy importante, Nidia, con los retiros anteriores, que ya sabemos han sido sumamente criticados por el tema de la inflación, uno de los factores internos, pero hay personas como Nidia que no solo arreglaron su casa, sino que compraron, por ejemplo, comida que te duró hasta ahora. Sí, eso es como la mejor inversión, como si supiéramos que iba a estar así como tan crítico, de verdad. No, yo me hice de mucha mercadería que gracias a Dios, pucha, si alguien está así como se dicen las vacas flacas, uno puede ayudar a la gente. Y por eso que yo creo que a uno nunca le falta. Porque uno da las cosas sin pedir nada a cambio. Yo, por ejemplo, el retiro a mí me sirvieron. Me pude dar mis gustos de no endeudarme y gastar la plata en arreglar mi casa, comerte un rico asado con tu familia, salir con tu nieto, poder ir a ver a mi hija al norte. Cosas que no hacía. No, o sea... Que no son lujos, digamos, lo que estamos hablando de gustos, son como no, día a día. Pagarte esos lujos. ¿Por qué? Porque pagarte esos lujos tenés que endeudarte. Y es lo que le pasa a la clase media, o sea, nosotros vivimos endeudados por tener un mejor pasar o porque la vida está muy cara, todo está muy caro. Hay personas que de hecho se están endeudando ahora con el tema de alimentos. Por ejemplo, hay cifras que dicen que las personas están sacando más tarjetas de crédito en estas casas o en estos supermercados. No sé si conoces casos similares, si en tu entorno hay personas que se están endeudando para comer, literalmente. Mira, la verdad es que, pucha, el tema de las tarjetas de crédito, los empresarios se soban las manos. Porque al final, como pasa en Perú y salió, bueno, leí yo, no veo muchas noticias, pero por las redes sociales, que vieron el tema de la colusión de Cencosud y varios más. ¿Y por qué aquí en Chile no? ¿Por qué todo de la noche a la mañana? Bueno, de hecho es uno de los anuncios que se va a implementar este observatorio para estar con el ojo puesto en que los precios sean justos. ¿Cómo recibes ese anuncio? Mira, sería, yo creo, como para la gente en realidad, que ya está bueno. Yo voy a hablar así, que quizás como muchas personas, que ya está bueno de que nosotros tengamos que pagar el pato de errores, de que los políticos no se pongan las pilas de todos los partidos, porque mientras les llega plata en los bolsillos, suben en los cargos, se apitutan saliendo de los gobiernos. A ellos nunca les ha faltado nada, ellos no saben lo que es tener necesidad, el verte desesperado de repente de que las lucas no te alcanzan y uno sigue, bueno, batallando el día a día, pero ellos no, o sea, de repente, el mismo tema, te voy a hablar de la FP. Vivimos para trabajar, decías. Exacto, el tema de la FP. Que tanto que vamos a hacer una ley, que vamos a cambiar esto... Es simplemente bajando la tasa de mortalidad, suben las pensiones. Eso sí es simple. Pero nadie lo quiere hacer, porque aquí hay muchos intereses de todos los partidos. ¿No? Aquí no hay ningún partido que se salve, ninguno.
Es complejo, como decía Nidia, que bien se recibe, digamos, este aumento histórico, digamos, en 25 años, pero el día a día es muy complejo para ella. Por ejemplo, el tema de dividendo, ya me decía, no puedo a veces pagar el dividendo a tiempo porque tengo que hacer malabares con el presupuesto mensual, Francesca. Sí, bueno, y eso tiene que ver con el aumento también de la UEF que hablábamos el día de ayer. Oye, con respecto a lo que decían allá, el Observatorio del Valor Público, así se llama esta nueva institución o oficina, que va justamente a estar mirando siempre la canasta básica de alimentos y se va a estar haciendo la pregunta si los precios corresponden justamente a un aumento en la inflación, por ejemplo, o hay algo más. Recuerden ustedes que hace unos días veíamos una investigación de CIPER que nos daba cuenta de unas alzas mucho más elevadas en ciertos supermercados, mucho más elevadas que la inflación. Puede responder a otras cosas, pero de todas maneras siempre hay, por eso es importante cotizar, lo ha dicho siempre el doctor Bolsillo, porque puede ser que en algunos locales, grandes o chicos, el aumento que existe sea mayor al que realmente nos dan los números generales o los promedios. Dicho eso, yo insisto con el reclamo que hicieron, por ejemplo, de la Asociación de Emprendedores de Chile, de MIPYME, que dicen, bueno, sí, muy bien un acuerdo con la CUT, pero no se hizo un acuerdo con nosotros y nosotros pagamos 7 de cada 10 sueldos, salarios mínimos, y más del 50% de los puestos de trabajo. Entonces ahí hay que calibrar probablemente lo que se nos venga en el Congreso en los próximos días. Lado de la sociedad, pues ustedes están viendo lo que está pasando también, ¿verdad?, en el país, y me imagino que desde el lugar que les toca hoy día hay también una preocupación. Quiero partir por usted, Bárbara Rebolledo. Vamos a entrar en los temas naturalmente relativos a lo que se está discutiendo hoy en la convención, pero ¿cómo ustedes están viendo, y particularmente usted, Bárbara, lo que está pasando con el costo de la vida y las preocupaciones de la ciudadanía? Hola Mirna, hola Ángeles, hola Ignacio Tantás. Aprovecho de saludar a toda la gente que está en este minuto viendo Tu Día aquí en Canal 13. Gracias por la invitación además y poder conversar estos temas tan importantes para la ciudadanía. Y respecto de lo que me preguntas, Mirna, evidentemente hay una preocupación muy grande. Primero que nada porque si bien había un sector político que había adelantado que esto podía suceder, producto de los retiros que se hicieron el año pasado en los fondos de pensión, era una respuesta obvia de los mercados esta inflación que íbamos a tener. Yo creo que las expectativas ciudadanas eran diferentes y la gente a lo mejor no ahorró demasiado, porque sin duda en una situación de pandemia los recursos muchas veces tuvieron que ser utilizados para la subsistencia, para pagar deudas acumuladas, para pagar créditos hipotecarios y bueno, y para suplir lo que implicaba el no poder salir a trabajar. Entonces, evidentemente hoy día estamos frente a una situación preocupante donde hemos visto un descontento social, un descontento que ya incluso hemos podido visualizar con actos delictuales, porque no, a mi juicio no tienen otro nombre, como lo que ocurrió en Talagante, donde ya lamentablemente hay personas que salieron y bueno, y entraron a un supermercado y tomaron cosas, lo que es sin duda algo muy lamentable para la ciudadanía si es que entramos en una escalada de este tipo. Sí, Bárbara, vamos a estar con el alcalde precisamente de Talagante en un ratito más. Aprovecho solamente a señalarlo porque sin duda es un hecho muy grave. Solo para cerrar el punto, Ignacio, es muy importante también entender que ustedes están elaborando una nueva constitución porque en el marco de lo que ocurrió después del estallido social, se entendía, ¿no es cierto?, que la constitución, la nueva constitución iba a lograr canalizar el malestar. Pero lo que uno observa, Ignacio, es que ese malestar está ahí, está latente. O sea, uno ve hoy día, por ejemplo, pero voy a poner un ejemplo súper que a lo mejor te va a decir nada que ver, pero pasajeros que se toman la loza, del aeropuerto de Santiago. Y la semana pasada un avión. Claro, porque les habían cancelado el vuelo. No estoy diciendo con esto que estoy ni justificando ni nada, estoy diciendo que uno ve expresiones de malestar en que no alcanzamos ni a contar hasta 20 y ya estamos generando movilizaciones que no habíamos visto. O sea, aquí estamos hablando de pasajeros que se tomaron la loza del aeropuerto. Los problemas lo ves como un acto de injusticia tal que inmediatamente activas una cuestión como esta, que insisto, puede ser legítimo, alguien lo podría decir, pero es absolutamente legítimo, puede ser, pero estamos viendo repetidamente y a diario, Ignacio, hechos de manifestaciones de rabia, de ira, de injusticia. Pero que van en escalada, si ese es el tema. Efectivamente. Ignacio. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar conversando con ustedes. Yo, en primer lugar, decir que empatizo con la desesperación de muchas personas que ven que hoy día simplemente
el costo de la vida impide que puedan acceder a cuestiones fundamentales como son la comida, ¿no? O sea, yo creo que ponerse en el zapato de todas esas familias, de esos padres, madres, no sé, hermanos, personas que ven realmente que llegan a fin de mes y simplemente no les alcanza para las cuestiones básicas. Yo entiendo la desesperación que eso significa. Ahora, nosotros estamos efectivamente en un proceso que tiene como objetivo tratar de dar respuestas estructurales a ciertos problemas que tienen que ver precisamente con el encarecimiento de las condiciones de vida. Entre otras son precisamente la falta de provisión de derechos sociales fundamentales como pueden ser salud, vivienda, educación. Y es precisamente que estamos trabajando en esa línea. Ahora, sin duda que la Constitución no va a dar respuesta inmediata. Se trata de procesos que van a tener tiempos de implementación, pero que yo creo que están avanzando en la dirección correcta de dar respuesta en el mediano y largo plazo precisamente a inquietudes tan apremiantes que tiene la ciudadanía, como Ignacio, esta cuestión desesperante de que no alcance la plata para vivir. Claro, Ignacio, solamente un punto ahí, usted salió por Talagante, ¿no es así? Es que queremos saber qué opina de lo que pasó anoche. Vamos a estar ya en un segundo con Marilyn Pérez, porque anoche se produjo un saqueo a un supermercado. Permítame que nos vayamos de inmediato con Marilyn Pérez, que se encuentra en el lugar, y ahí le doy nuevamente la palabra. Marilyn. Sí, mira, Mirna, aún hay vestigios de lo que sucedió ayer de este saqueo, que participaron cerca de 200 personas. Aquí están los trabajadores, algunos recién enterándose hoy de lo que sucedió y nos decían, esto nos deja cruzados de brazos, no solo a nosotros, sino también a su familia. ¿Y sabes lo que más impacta, Mirna? Hay un testimonio que me tiene muy conmovida, está acercada una señora de 77 años, que vive a solo 2 cuadras de aquí y ella está llorando. O sea, no quiere dar su cara porque le da un poco de miedo, pero ¿sabes qué? Su testimonio conmueve porque ella se ha acercado aquí y ha dicho que este era el lugar donde ella podía venir a comprar, que era hablar con nosotros sin mostrar su rostro, y además era el lugar que le quedaba más cerca porque ella no tiene dinero para poder movilizarse hacia otro lugar. La vamos a llamar Rosa. Rosa, tú llegaste hace poquito y me decías, esto no lo puedo creer. Buen día. Buenos días, mi niña. No, es impactante, mi niña. Yo vivo a 2 cuadras de aquí y era el supermercado que me quedaba más cerca. Pero ahora veo este desastre y ahora esto me implica caminar más a mí. Yo ya no tengo 15 años, me canso, me agoto, me da pena porque veo esto es delincuencia, mi niña, solo delincuencia. Me da una pena tan grande, ni siquiera esto lo ocupan para comer, un televisor no se come. Ya no es necesidad, es delincuencia lo que acaban de hacer. A mí me conmueve, me da pena porque yo vivo cerca, a 2 cuadras de aquí. Y no significa para mí seguir caminando, agotándome más de lo que me agoto durante el día. Rosa, tú nos decías, yo trabajo de comerciante, tengo 2 hijos inválidos, tengo que estar con él. Tú los dejabas unos minutos para poder venir al supermercado, pero tienes que estar constantemente con él. Sí, yo no puedo dejar a mi hijo solo, él no camina. Tengo que saber atenderlo, yo para sentarlo tengo que arrastrarlo. Y para mí todo eso es cansancio, agotamiento, pero no importa, no me importa. Yo lo hago porque soy su madre y nadie más lo va a hacer. Porque yo a mis hijos los amo, los adoro y tengo que saber, yo sola, soy sola y con mis 2 hijos y tengo que saber recorrer y no sé, para mí es doloroso todo esto, yo me canso mucho. Pero la gente no ve eso, los delincuentes, y esto es delincuencia, no es necesidad. Yo tengo muchas necesidades, pero no hago lo que están haciendo ellos, están destruyendo y no ven la necesidad de la gente. Que nosotros, sobre todo las de la tercera edad, tenemos que caminar mucho más. Ahora imagínense el otro supermercado que a como 4 cuadras. Y yo, mi tiempo, no tengo tiempo ni siquiera para mí. Durante el día yo no sé ni cómo me llamo a veces. Es terrible, mi niña, esto es terrible. ¿Qué más nos espera más adelante? ¿Qué nos espera? No sé. Estamos con Rosa aquí, pero sabemos y queremos tener algún tipo de respuesta quizás de las autoridades. Ella no ha querido dar su rostro porque igual tiene temor, dice que la conocen acá, pero ha querido también reflejar lo que está sufriendo, Mirna, la gente por esto que sucedió ayer.
sea, realmente el testimonio de Rosa, tremendamente conmovedor. Esto es el efecto que tienen este tipo de acciones. O sea, porque ese supermercado, pongámoslo en contexto, Marilyn y compañeros acá, este supermercado había sido cerrado en el contexto de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Va a volver a cerrar. Entonces, claro, se llevaron todo, destruyeron lo que ustedes están viendo. ¿Y quiénes pagan el costo de esto? Las personas que viven alrededor, como Rosa, que ya no tienen el supermercado, ¿no es cierto?, que para cualquier ser humano es necesario, ¿no?, para abastecerse, sino que va a tener que caminar cuadras y cuadras. Entonces, Ignacio, yo le doy al tiro la palabra, Bárbara, a usted también, pero Ignacio, usted salió por esa zona. ¿Cómo dimensiona esto que está ocurriendo y particularmente lo que pasó anoche? Sí, yo en primer lugar empatizar ahí con la señora Rosa, y dar mi condena absoluta a un hecho de este tipo. Yo puedo entender la desesperación de mucha gente que no le alcanza para comer, pero sin duda este camino termina precisamente dañando a personas como la que acaban de entrevistar, ¿no? Una persona de tercera edad hoy día queda en una situación aún más desfavorecida, claro, porque resulta que se va a tener que desplazar mucho más para llegar al supermercado con toda una situación familiar súper compleja. Así que sin duda este no es el camino, es un hecho de delincuencia y empatizar además con una comuna que yo quiero mucho, Talagante. Conozco mucho además al alcalde, a Carlos Álvarez, una comuna que ha ido prosperando, claro, mucho durante el último tiempo, que tiene problemas importantes de vivienda, de conectividad, de trabajo, pero sin duda que este es un hecho súper condenable. Sí, Bárbara, para usted... Sí, yo la verdad es que, ¿sabes qué? Empatizo hasta lo más profundo con la señora Rosa y creo que su relato nos tiene que llegar, pero de verdad. Lo que ella está diciendo acá es que esto es delincuencia, esto no es necesidad. Y ella como mujer, además de 2 hijos postrados, como una persona de edad, está también manifestando lo tremendo que es para gran parte de la sociedad ver cómo hemos caído en una espiral de violencia, una violencia que se ha justificado, una violencia que no se ha condenado, una violencia que se ha normalizado. Desde el estallido social que venimos prestándole ropa a la manifestación violenta, no a la manifestación como expresión de la democracia que busca instalar un tema y conseguir a partir de eso una respuesta política o un acuerdo. Y ¿sabes por qué me preocupa tanto lo que dice? Porque ella dice, la señora Rosa plantea, dice, no sé a dónde vamos a llegar. Y esa misma preocupación tengo yo. Porque yo entré a la convención con el ánimo de unir a este país, con el ánimo de que nos volviéramos a encontrar, con que esa división que estaba puesta por la Constitución del 80, que para muchos es la Constitución de Pinochet, del dictador, y que por lo tanto es la causante de todos los dolores sociales que nosotros tenemos. Entonces yo veía una oportunidad acá. Pero ¿qué ha sucedido en la convención? En la convención no ha habido un diálogo transversal, no ha habido unión. Entramos desde el primer día separando a los que venían de un sector político a los que venían del otro, donde si alguien de la izquierda conversaba con la derecha era un traidor. Entonces replicamos una lógica del Congreso en la que se venía negando la sal y el agua y caímos exactamente en lo mismo. ¿Y qué hemos visto? En vez de que este proceso constituyente vaya apañado y de la mano de una sociedad que está contenta por el trabajo que estamos haciendo. Yo no he sido capaz y no he podido leer en ningún lado a alguien que nos felicite por el trabajo que hacemos. Lo único que veo es que son quejas de que lo estamos haciendo mal, que somos un circo. De verdad que a mí la gente cuando me la encuentro no sabe si, mira, entre que te critica, te echa las focas perdonando el español o simplemente te da el pésamo por la situación que tú estás viviendo adentro. Pero no he visto y no he leído a nadie que diga que hacemos el trabajo bien. Surgieron los amarillos, que son gente de izquierda, gente sensata, gente con conocimientos, y surgen porque ven frustrados sus ilusiones de que nosotros íbamos a hacer un trabajo para unir y para que este país saliera más fortalecido. Pero Bárbara, lo único que hemos hecho es aumentar las divisiones, Bárbara, generar nuevas divisiones. Bárbara, buenos días, Eduardo Y Buitrago. hemos caído en esta validación tremenda de la delincuencia. Bárbara. Ahí, como dijo la señora Rosa, robarse una tele no es necesidad.
Hola Bárbara. Bárbara, buenos días. Libardo Buitrago te saluda. Ignacio, muy buenos días. Gracias por estar en esta conversación. Buenos días. La señora Rosa expresa el Chile profundo, que a veces es bueno tomarle esa temperatura porque nos desentendemos, Mirna, Ángeles y Francesco, de eso. Es aquella persona que dice, ¿en dónde está el futuro de Chile? Cuando ella plantea la pregunta, ¿a dónde vamos?, nos está diciendo a todos, a ustedes los convencionistas, le está diciendo a los parlamentarios, le está diciendo al gobierno, le está diciendo a la oposición, a nosotros, a los medios de comunicación, ¿a dónde quieren llevar el país? Y Mirna, en la introducción de la conversación, planteó lo siguiente. Los grandes temas que salen del estallido social son el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de las pensiones, el tema de ponerle freno a los abusos, y estamos hablando de la carestía de vida. Pregunto, ¿dónde está el énfasis del país para resolver esas cosas? Entonces, la señora Rosa se indigna porque tiene que cargar a su espalda a su hijo con las limitaciones que tiene, y como tantas otras cosas, tantas otras Rosas, el país está. Entonces, ¿por qué no hemos colocado el acento en donde queremos colocarlo? Una convención que nos una, que le dé una nueva piel a la sociedad, por una parte, un Estado y un gobierno y oposición que nos den las herramientas de discutir el mejor sistema de salud, el mejor sistema de pensiones, un sistema de protección social, un sistema de pensiones dignos para las personas, un sistema de empleo, y al final cada día se nos encarece la vida. Y claro, nos sobresaltamos que de pronto hay un abuso por allí, un asalto, un hecho de violencia, pero ¿el país para dónde va? Bueno, perdón, solamente Bárbara para complementar, y también Ignacio. Sí, Ignacio, solo para complementar ahí. Tengo una visión muy distinta de la que tiene mi compañera colega. Por favor, a Ignacio yo lo escucho como con duplicado, no sé. Ah, ya. Sí. Es que ahí puede ser que tengan prendido algún televisor, Ignacio, ¿no? Lo vamos a solucionar. ¿Me escuchan mal? No, ya, te escuchamos bien, perfecto. Ignacio, ¿qué opina entonces? Porque lo que está diciendo Libardo es que justamente los grandes temas pendientes están ahí. La señora Rosa sigue teniendo el problema de pensiones, lo más probable, sigue teniendo los problemas de acceso a una educación desigual, o sea, una salud desigual, educación para sus hijos, en fin, vivienda digna. Es decir, siguen los problemas. Y la convención, como dice Bárbara, está dando al país por lo menos una sensación de donde no existe esa necesaria unidad para avanzar hacia la casa común. Quiero saber cómo lo ve usted desde adentro. Sí, yo con mucho afecto difiero sustantivamente de las palabras que ha expresado mi colega Bárbara. Yo tengo una percepción muy distinta del proceso. Sin duda ha sido un proceso difícil, porque hemos confrontado visiones de mundo, ¿no? Hay personas que creen y llegaron con un proyecto de mantener un Estado subsidiario, un Estado que no garantiza derechos sociales fundamentales, salud, educación, vivienda, seguridad social, y otros que creemos que teníamos que avanzar decididamente hacia un Estado social de derecho, ¿no? Si uno va a los datos, el 80% de las normas aprobadas se han aprobado con 122 votos. Eso significa 4-1. 4-1. Eso implica que diferentes sectores han confluido a apoyar estas normas. Por lo tanto, esa idea de que aquí hubiera solo un sector dominando la Convención Constitucional queda desmentida por los datos, no por los números. Y respecto a lo que plantea Libardo Buitrago, por supuesto que nosotros estamos trabajando los temas de fondo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Cuando estamos diseñando un sistema nacional de salud que nos permita mejorar sustantivamente los aportes del Estado, tanto para la salud pública como para la posibilidad de acceder también al provisionamiento por parte del sistema privado, bueno, lo que estamos haciendo es apuntar a una demanda sustantiva de las personas y del movimiento social. Cuando hablamos de establecer un sistema real de seguridad social en que se pueda garantizar que las personas van a tener jubilaciones dignas, estamos apuntando a las cuestiones que la gente ha demandado. Cuando establecemos un sistema nacional de cuidados en que reconocemos que el trabajo doméstico también cumple un rol clave en la economía y que por lo tanto debe ser protegido, las personas que cuidan, las mujeres particularmente cuidadoras de personas enfermas, de niños, que también deben tener
una protección pública, vamos al corazón del problema. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, de que el Estado debe generar todas las condiciones para que las personas puedan acceder tanto a viviendas propias como a otros mecanismos de arriendo, de aporte, de subsidio, estamos nuevamente apuntando al corazón del problema. Y entonces quisiera preguntarle con respecto a... La convención es un proceso. Es un proceso que no se va a implementar de un día para otro. Pero lo que sí sabemos es que si no cambiamos sustantivamente la estructura de cómo el Estado debe generar las condiciones para garantizar los derechos sociales, no vamos a ser capaces de solucionar en el mediano y en el largo plazo precisamente lo que la gente nos demanda en las calles. Ya, Ignacio, entonces, ¿cómo se explica? Yo difiero absolutamente de lo que dice Ignacio. A ver. Perdón, Ángeles, pero es súper importante. Yo estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales y decir que acá vino un sector tratando de mantener el Estado subsidiario es una falacia. Y entiendo el nerviosismo y el por qué lo plantea de esta manera, Ignacio. Uno, por la desaprobación que hoy día tiene el trabajo constitucional, la desaprobación que además tiene el actual gobierno. O sea, el presidente Boric lleva un mes y semanas y alcanzó un 36% de aprobación. Eso es un récord, creo que mundial incluso. Entonces, entiendo el por qué hay que tratar de matizar esto, tratando una vez más de culpar a un sector político y no hacer un mea culpa. Si acá lo que nosotros necesitamos como convencionales es decir, si lo estuviéramos haciendo tan bien como lo plantea Ignacio, no estaríamos viendo esta actitud de parte de la ciudadanía en contra de la convención y también estos resultados en las encuestas. Entonces, aquí el llamado es a la autocrítica. Y al decir, ¿qué está sucediendo? Tú no puedes aquí hacer un ofertón diciendo que vamos a llenarnos de derechos fundamentales. Y presenté normas en derecho al cuidado, en derecho a la salud, en derecho a la educación, incluí la salud mental, incluí también una norma para terminar para que el Estado se hiciera cargo de los tratamientos de drogadicción, hice una norma también para que el Estado se hiciera cargo de apoyar a las personas que tienen problemas de fertilidad, porque si no tienes el dinero para pagarlo no puedes acceder a un tratamiento. Pregúntame cuántas normas se aprobaron de las que hemos presentado. Ninguna. Entonces, que Ignacio venga a hablar de que queremos mantener un Estado subsidiario es un error. En lo que sí no estamos de acuerdo es en la forma en cómo se hace. Porque acá Ignacio plantea, y el Estado se hará cargo, y el Estado será el garante. Yo quiero preguntarle a esta señora que va y hace una fila en el consultorio a las 4 de la mañana, si está contenta con la salud que le entrega el Estado. Le quiero preguntar a esa madre que tiene a su hijo en cuarto medio y que tiene miedo de que su hijo nos dé una buena prueba para entrar a la universidad, si está contento con la educación municipal que le entrega el Estado. Le quiero preguntar a esa madre que lleva postulando innumerables veces a poder optar a una casa para poder tener una casa propia, si está contenta con la solución que el Estado le ha dado para obtener una vivienda. Entonces, poder ponerle acá más presión y más fuerza, más responsabilidades a un Estado flaco, un Estado sin recursos, con hoy día una inflación que está sobre el 9%, con un crecimiento que no nos va a dar ni para el 1% este año. Decir que ese Estado maravilloso, que hoy día tiene un presidente a cargo de este Estado con un 36% de aprobación, que vamos a avanzar hacia una salud donde se está dejando fuera al sistema privado. Y no quiero defender al sistema privado porque yo me encantaría no gastar plata en salud. Eso no es cierto, Bárbara. Yo estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales y hoy día lo que está sucediendo es que se está marginando de los derechos fundamentales de la prestación al servicio privado. ¿Y qué sucede? En caso de que se terminen de aprobar las normativas que están en las indicaciones que hay en esta materia, vamos a terminar con que la gente que se dializa no va a poder seguir haciéndolo porque un 80% lo hacen en un sistema privado. ¿Para qué decir los trasplantes? El 99,9% de los trasplantes se hacen en el sistema privado. El 80% de la gente que está en FONASA tiene copago. Es decir, va y compra un bono y se atiende en el sistema privado porque este Estado no le ha sabido prestar la atención necesaria. Mirna, es que yo creo que el Estado va a resolverlo todo. Es engañar a la ciudadanía. Bárbara, pero dejemos ahora que Ignacio responda porque hay varios temas ahí. Ignacio. Sí, no, es que yo creo que hay que ser cuidadoso en la desinformación, Bárbara. Yo entiendo y a mí me ha extrañado tu cambio, digamos, y tu ofuscación, puedo entenderlo. Yo no estoy para nada nervioso. Entiendo que el país vive un momento complejo
Hay una crisis muy profunda de desconfianza con las instituciones que, por cierto, golpea la Convención Constitucional que ha cometido errores, qué duda cabe. ¿Qué duda cabe que ha cometido errores en un proceso tremendamente complejo? ¿Qué duda cabe que el gobierno iba a tener rápidamente niveles de exigencia y que enfrentaba un escenario muy complejo a propósito precisamente de la pésima gestión del gobierno anterior, de la inflación y de un montón de elementos impredecibles como puede ser una guerra hoy día en Europa? Entonces yo creo que hay que poner la pelota al piso y ser como cautos y apegarnos a la realidad. Cuando nosotros hablamos de un sistema nacional de salud, en ningún minuto estamos diciendo que la gente no se va a poder atender en el sistema privado. O sea, eso, perdón Bárbara, es derechamente una mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está proponiendo es que de las cotizaciones, del 7% que nosotros coticemos, que hoy día el 80% cotiza en FONASA y el quintil más alto solamente cotiza en las ISAPRES, vaya todo a un sistema nacional de salud y que las ISAPRES puedan funcionar como un sistema de seguro privado que permita tener prestaciones extras. Pero eso no significa que la gente que cotiza en el Sistema Nacional de Salud no se pueda atender en clínicas o en centros médicos privados. Ahora, de la gente que cotiza en las ISAPRES, el promedio de cotización es un 11%, no es un 7%. Por lo tanto, si la gente cotiza ese 7% al Sistema Nacional de Salud, va a robustecer el sistema para que el Estado tenga muchos más recursos para que de manera equitativa pueda darle ciertos mínimos comunes a todas las personas para poder acceder a los sistemas de salud, tanto en el mundo público como en el sistema privado. Ignacio, quiero dejar una pregunta pendiente porque nos queremos ir también a conocer la opinión de la ciudadanía, porque muchas personas me preguntan si el 7% que yo cotizo hoy día se va íntegramente a un fondo de reparto, ¿qué va a pasar para yo tener mi SAPRE? O sea, voy a tener que pagar un seguro complementario de salud, o sea, voy a tener que desembolsar más plata, que es un tema que está ahí, ojo con eso. Pero Ignacio, dejemos pendiente esa pregunta porque Anita María Silva tiene más testimonios de personas que están interesadas en este tema. Ana María. Sí, muchas conversaciones que van surgiendo acá en la Plaza de Puente Alto. Acá estamos las tres Marías. Estoy con María y María Saavedra y yo Ana María. Entonces nos conocimos en este minuto las tres porque ellas tampoco se conocían. Y bueno, preguntarle, señora María, ¿cómo está usted con estos anuncios? Y quiero partir con usted, antes de partir con la emprendedora que es María, porque usted también me decía, lo primero que me dijo, yo trabajo y tengo 76 años. Sí, con mucho orgullo, 76 años. Quedé sola a los 42 años con 6 hijos, los terminé de criar, de educarlos, trabajando en la feria. Usted tiene que ahora criar un nieto y trabajar para eso. Sí, estoy criando un nietecito ahora, con mucho orgullo, está estudiando, muy caballero, muy educado que lo he criado y me la juego por él. Y me gusta trabajar, me encanta. Tengo 3 enfermedades crónicas, pero me encanta trabajar. ¿Cómo ve usted la cosa, señora María? ¿Cómo recibe los anuncios? ¿Cómo está viviendo esta alza de precios? ¿Cómo está su calidad de vida? Los altos de precios, sí, en realidad los supermercados se zumbaron con los precios, pero estoy comprando algunas cosas en la feria. Un poquito más económico. Claro, un poquito por ser el aceite está a 2.000 en la feria, el supermercado está a 2.500, el azúcar está a 1.000 y tanto el kilo de azúcar, yo lo compro menos de 1.000 pesos en el supermercado, entonces me la juego de comprar varias cosas. ¿Bien jugada es usted? Sí, el familiar que recibo de mi nieto lo invierto, lo voy juntando para comprarle sus cosas. Ya. Usted tiene un subsidio familiar, allí podría entrar entonces en esta ayuda a la canasta básica que podrían ser unos 6.000 pesos. Con mi pensión pago luz, pago agua, compro el gas, todo lo básico mío porque mi casa menos mal que es propia. Gracias a Dios que tengo una casita propia. Por eso le preguntaba, señora María, con todas esas cuentas que usted paga día a día, ¿cómo está su calidad de vida a fin de mes? ¿Cómo se siente usted a fin de mes cuando paga todo? ¿Le alcanza para algo más? Mire, como soy tan ahorrativa y muy ordenada, anoto todo lo que vendo y anoto todo lo que compro y ahí voy sacando la ganancia, entonces me voy comiendo la ganancia y me doy dando vuelta con lo que voy, con un capital. Empecé con 100.000 pesos con los bonos de antes y ahora voy comprando 200 mensuales de cositas para vender en la feria. Claro. Esto yo lo digo y tenía deseo de decirlo en la televisión para que muchos se ordenen, se organicen, porque no todo puede llegar a sentar en la casa uno. Pero no es tan fácil.
fácil. Usted me decía, tengo 76 años, a lo mejor podría estar un poquito más descansada y bajarle un poquito al trabajo. Mire, mi amor, si me siento toda la tarde, me va a doler las caderas, las rodillas, porque tengo artrosis. Entonces el doctor me dijo que no puedo estar más de media hora sentada, tengo que caminar un poquito, que yo soy muy activa. Y muy organizada también, pero por lo menos me decía la otra María que está a mi derecha, que ella no contaba, por ejemplo, con quedarse sin pega. ¿Cómo te reinventaste, María, y cómo lo estás haciendo ahora? Con el 10%. Con el 10% empecé a comprar cosas de a poquito y ahora me he ido cada vez más surtiendo. No vendo mucho. ¿Qué haces para que la gente conozca más o menos tu historia? ¿Cómo vendes? ¿Cómo se llama? Por el WhatsApp. Y los vecinos de mi barrio. ¿Pero qué vendes? Vendo, me puse como un negocio chiquitito y he ido escalando de a poco. O sea, eso vendo. Vendo galletas, chocolate, arroz, fideo. Me puse como mi negocito, pero es chiquitito. En su jardín, digamos. En mi jardín. ¿Cómo recibes, digamos, estos anuncios? Me imagino que el sueldo mínimo a ti en este minuto no te corresponde porque estás desempleada. Sí, no me corresponde. Pero nada. lo de la canasta básica podrías recibir. No creo. Bueno, el año pasado el Germán Codina nos dio como una chequera electrónica, me tocó 2 veces. Y con eso comprábamos los negocios de barrio. Ahí estaba menos, yo tenía menos mi negocio más chiquitito. ¿Y cómo estás haciendo entonces para ir dándote vueltas, como decía la señora María, pero además hacerle frente a la inflación, por ejemplo? Va a ser difícil, súper difícil. ¿Qué es lo que más te complica, digamos, el día a día? Mi hijo ahora no está ayudando, porque como mi esposo se enfermó, mi hijo no está ayudando a pagar la universidad de mis 2 hijos. Porque ellos están con crédito que cae, pero igual son 250.000 pesos mensuales. Oh. Y ¿cómo se llama? Es pesado. Y mi esposo ahora que está enfermo, menos tampoco. Ahora está tirando para arriba, pero tiene que operarse. Pero ¿cómo se llama? Ha sido muy pesado lo ha salido. Anita María. Ha sido difícil porque mi esposo tuvo como 3 semanas sin trabajar. Y él es el sustento más encima de la comida, porque yo, por ejemplo, yo puedo vender 10, 15, el día de fin de semana puedo vender un poco más, pero no con 15.000 pesos. No es mucho, o sea, yo tengo que sacar la ganancia. Ella es súper ordenada, yo la estaba escuchando, es más ordenada que yo, o sea, yo no... Mi hijo me dice, mamá, hazte un sueldo, pero yo no me puedo hacer un sueldo, o sea, yo no sé, todavía estoy recién empezando, no podía hacer un sueldo. Te ha costado, claro, te están escuchando, María, en el estudio. Que quería preguntar, sí, lo que pasa es que me gustaría preguntarle a ambas, ya que están los dos convencionales. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros, le habla Mirna Schindler. Es que tenemos 2 convencionales. Hola. La pregunta que no puedo dejar de preguntarles es a las 2. ¿Cómo miran lo que está pasando en la Convención Constitucional? El 4 de septiembre vamos a tener que votar por una nueva Constitución si aprobamos o rechazamos. No les pregunto qué quieren votar, solamente cómo ven lo que está pasando. No, yo creo que va a ser difícil. Está muy malo, cada día está peor. Porque, no sé, o sea... yo creo que el mundo ha cambiado mucho ahora en este país. Encuentro que está cada día más la inflación, todo. O sea, yo no sé, ahora es obligación votar, pero pucha, me va a costar mucho decidir. ¿No tiene su voto todavía decidido? No, todavía, o sea, lo tengo más o menos de eso, pero no lo puedo decir. No, si es para saber cómo mira usted lo que está pasando en la convención. Además que a veces cuesta entender el artículo por artículo, el borrador. Sí, es muy difícil para uno que no sabe mucho, es más difícil, porque uno es más, ahora yo soy dueña de casa, yo antes era secretaria, pero ¿cómo se llama? Es difícil entenderlo. No, uno tiene que leer mucho y uno no se mete, no se meten como en política, somos más del día a día nomás. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la duda que usted tiene principalmente en esta nueva constitución que se está redactando? ¿Alguna duda, pregunta? No, es que no sabría decirte cuál pregunta podría hacerte. No mucho, no sabría mucho porque no sé mucho de la política. No soy muy entendida en política. Anita María. Vivo más el día a día con mis hijos, y trato tirando para arriba nomás. Eso es lo que pasa. Anita María, es que preguntémosle a los convencionales. Claro, es que a ver, Bárbara, parto por usted, Bárbara, que no había tenido la palabra ahora. Solo preguntarle, aquí hay un tema, porque las personas tienen que, de verdad, como dice la señora, entender mucho y entender muchos temas que son muy difíciles de entender para poder procesar verdaderamente lo que está pasando más allá de los titulares, quiero decir. Entonces, Bárbara, hay ahí también una responsabilidad de cómo la convención ha dado a conocer precisamente temas tan relevantes que se están discutiendo. ¿Cómo lo ve usted?
Sin duda que es una preocupación y es un tema, y tiene que ver con este mea culpa necesario que yo te planteaba, que creo que debemos hacer al interior de la convención. Acá, cuando las cosas no funcionan, no avanzan, o estas encuestas cada vez nos van señalando que nuestro trabajo no ha sido el que la ciudadanía esperaba de nosotros, se culpa a un sector de la desinformación o de la fake news. Todos podemos comunicar. La convención ha destinado dinero a eso, incluso el dinero de los chilenos, el que hoy día se está ocupando para hacer insertos en un diario y poner eslogan de la Constitución Avanza, para hacer también a través de distintas plataformas, de otros medios online. Y más preocupante aún, cuando tú ves que es el mismo gobierno, la ministra Vallejo, que dice de que no van a hacer, no se van a mantener al margen del proceso constituyente, es decir, que este no le es indiferente. Ya están llamando a tomar una postura, incluso van a sacar, por lo que entiendo, como le dice ella, un instructivo ministerial para aquellos que quieran salir a apoyar el proceso constitucional. Entonces acá hay un intervencionismo, claro que lo hay. Yo me pregunto si esto en el anterior gobierno se hubiese realizado el escándalo que hubiese quedado al interior de la convención en los sectores de izquierdas radicales, ¿no? Sobre todo de las izquierdas más duras, en las que pertenece el mismo Ignacio. ¿Por qué? Porque resulta que es la ciudadanía la que espera que nosotros convergemos y tengamos un acuerdo social, y no que sigamos a la parada y al combo. Hoy día pero nosotros aclaremos ese punto, Bárbara. ¿Cuáles son los alcances de cada uno de los derechos sociales? Sí. ¿Cuáles son los alcances de las normas que se han ido aprobando en sistema político? ¿Qué va a significar esto, que transformemos al país hoy día en un estado regional? ¿Qué significa que seamos un estado plurinacional? ¿Qué significa que nosotros hoy día terminemos con que tengamos dos cámaras, ¿no? La de senadores y la de diputados, y que la de senadores ahora se llame Cámara Territorial? Nosotros debemos informar a la ciudadanía y decir qué es lo bueno y lo malo, para que así se puedan formar una opinión, Bárbara, y tomen el día de mañana una decisión a conciencia. Es que usted dijo algo muy delicado, y es que asegura que hay intervencionismo por parte del gobierno. Preguntémosle a Ignacio si opina lo mismo. Pucha, Bárbara, yo no sé por qué está tan enojada y además tan como desajustada respecto como a la información, ¿no? De partida, tildarme de miembro de la extrema izquierda. Tú mismo me lo dijiste en una entrevista que realizamos los dos, que tú no eras de la izquierda. Extrema izquierda. Pero tú me dijiste, soy una persona de izquierda, pero ¿cómo voy a hacer? Pero déjame, si me permite terminar. Izquierda. Tú formas parte de una coalición donde está el Partido Comunista. ¿Eso no es extrema izquierda, el Partido Comunista? No han tenido un comportamiento al interior de la convención de extrema izquierda, no han dejado de lado el Partido Socialista, a INN, que son los independientes no neutrales, a lo de la lista del apruebo. Ya, Ignacio, vamos. Si me permite, permites, para mí son de izquierda tradicional. No sé si me permite desarrollar la idea a mí, Bárbara. Para que tengamos el debate acá que hemos tenido en la convención. Vale, muchas gracias. Efectivamente, dentro de lo que se llama la izquierda o la socialdemocracia o la centroizquierda hay un gran abanico. Yo pertenezco orgullosamente a una coalición que se llama el Frente Amplio, que además tiene hoy día un presidente que creo que lo va a hacer muy bien y en el que tengo toda mi confianza. Respecto al intervencionismo, evidentemente el gobierno no puede ocupar recursos públicos para hacer campaña a favor o a favor de ninguna opción, sea el apruebo o el rechazo. Lo que sí es una responsabilidad que está de hecho en la reforma constitucional es que el gobierno debe acompañar el proceso. Yo no entendería que parte de acompañar el proceso es informar, cosa que lamentablemente el gobierno anterior no hizo, que es informar a la población. Ahora, respecto a algunas cosas que decía Bárbara, escucha, yo precisamente de las cosas que ella considera terribles, yo me enorgullezco.
Yo me parece fantástico y creo que una demanda de las regiones es precisamente terminar con el centralismo y que las regiones tengan mucha más autonomía en la toma de decisiones, que puedan no estar dependiendo de una decisión que se toma en el centro de Santiago para hacer cambios o modificaciones respecto a cuestiones que les afectan directamente en sus vidas, ¿no? Que Chile reconozca que es un país en el que conviven diferentes culturas y que eso forma parte de nuestra riqueza, también me parece que es un cambio cultural importante y que da cuenta también de un cambio de época, de un cambio de mirada, de un país que se sincera con su propia historia. Que nosotros seamos capaces de avanzar en asegurar derechos sociales básicos, en entender que el Estado debe ser garante de ciertos mínimos comunes, porque aquí la anomalía es lo contrario, ¿no? Es decir, la anomalía es que la educación y la salud sean un negocio. Cuando Bárbara dice, oye, pero que aquí van a impedir que la gente cotice en un sistema privado, es que esto no existe en ninguna parte del mundo. Si lo anómalo es que uno tenga que entregarle su plata a una organización privada de seguridad social. Lo normal es que haya un sistema público con seguros complementarios que permitan que quien tiene más recursos pueda acceder a ciertas prestaciones distintas. Entonces, perdón, solo para terminar, cuando Bárbara decía antes de que había un proceso de naturalización de la violencia, del que yo estoy de acuerdo, o sea, por cierto que hay que condenar la violencia, nosotros también tenemos un proceso de naturalización de cómo el mundo privado se ha insertado en ciertas cuestiones que son derechos sociales fundamentales, que son derechos humanos, ¿no? Y que el Estado debe tener una responsabilidad en ser capaz de entregarnos ciertos mínimos comunes para que las personas podamos desarrollar en verdadera libertad nuestros respectivos proyectos de vida. Ignacio, estoy 100% de acuerdo contigo al fin, pero te quiero decir que yo en ningún minuto he dicho que es normal y que quiero normalizar que se pague una ISAPRE. Es más, dije, yo no quiero seguir pagando por salud, porque yo tengo salud privada y me encantaría no pagarla. Lo que yo digo es que nuestro Estado, somos un país subdesarrollado. Entonces, evidentemente, si hoy día tenemos a 3 millones de personas que se atienden en ISAPRES, en el sistema privado, y yo las meto en el sistema público, voy a hacer que la fila ya no tengas que llegar a las 3 de la mañana, sino que lo que van a hacer es que van a aportar una cantidad de recursos muy significativos que va a permitir mejorar el sistema completo. Eso es lo que va a suceder. Ignacio, insisto, aquí no estamos de la discusión, y ojalá que la izquierda lo entienda. La discusión no es que habemos un sector que queremos defender al privado. No quiero pagar colegios, no quiero pagar salud. No quiero, me encantaría ahorrármelo. Tengo 5 hijos, 5. O sea, ¿tú crees que soy feliz pagando 5 colegios, 5 ISAPRES? No quiero pagarla, me encantaría ahorrármela. Pero ¿sabes qué? Tampoco puedo yo ir a hacer la fila y ganarle la fila a una persona que no tiene ni una opción de optar por el sistema privado. Evidentemente que creo y comparto la idea de que las cotizaciones puedan ir a un sistema, a un fondo. Eso también lo comparto. Lo que yo no creo es que podamos excluir de cuajo las prestaciones de los privados, porque gran parte de ¿Cómo vamos a excluir? ¿Pero cómo vamos a excluir de cuajo? ¿Pero dónde está eso? Y eso no está Bárbara, ¿dónde está probado eso? Sistema. Pero no, es que es un error, Bárbara. Yo creo que estás confundiendo el sistema de cotización con los prestadores de servicio. Una cosa es que se cotice en un sistema único de salud y otra es que tú puedas tomar una prestación tanto en el sistema público como en el sistema privado. Creo que estás confundiendo conceptualmente las cuestiones. ¿Cómo se mantiene un sistema privado si no tiene cotizaciones? ¿Cómo se mantiene ese sistema privado? Hoy día el 50% de las clínicas u hospitales de nuestro país pertenecen al sistema privado. Si no existe hoy día la posibilidad de que tú te atiendas y por lo tanto le pagues... Bárbara, Ignacio, detengámonos un segundo porque yo entiendo para dónde va más o menos cada uno, pero la cosa se está enredando porque es muy técnica. Pero puedo dar 2 ideas generales sobre lo que ustedes están discutiendo para que se entienda, porque quienes están en las casas les interesa saber si el día de mañana, si el día de mañana vamos a tener un seguro único de salud y si va a haber un sistema privado y uno público o uno solamente entre ambos. Pero, ¿qué pasa? Lo que decía
esto es lo que finalmente se está discutiendo aquí. Si es que el 7% obligatorio de trabajadores y trabajadoras va a un fondo común o está entre un fondo público y uno privado como actualmente. Si es que fuera un fondo común, estos 3 millones de afiliados, claro, aportan prácticamente lo mismo que los otros 15 en términos de recursos. O sea, se inyectan muchísimos recursos a este sistema público de salud. Pero también la pregunta es válida desde el punto de vista si ese nuevo sistema único de salud es capaz de absorber estos 3 millones de nuevos afiliados, los que muchos de ellos no van a poder optar a un sistema privado, complementario o voluntario porque no cuentan con esos recursos. Porque tienen que pagar aparte un sistema. Mira, entonces esas dos realidades son válidas, pero eso solamente tiene que ver con un tema de recursos. Después viene la calidad. Si es que efectivamente por esa gran inyección de recursos, ese sistema público va a tener la calidad suficiente, que como dice Ignacio, está pensado para que también exista el mundo privado. Es decir, ese seguro le paga al privado para que le dé a usted el servicio. Pero la pregunta legítima es si va a estar bien organizado, si los administradores van a ser los que corresponden, porque hay muchos tienen dudas con respecto a los administradores que ya existen en el sistema público y con las capacidades que tienen en general de absorber a estos 3 millones de nuevos afiliados, las listas de espera, la cantidad de especialistas. Entonces el tema es muy amplio, pero una cosa son los recursos y otra la calidad. Vamos por parte, pero ese fue tratando de hacer como un resumen. Pero mira, te lo pregunto, le puedo preguntar a Ignacio, que quedó una pregunta. Mira, más simple todavía, me lo decía una persona que está súper preocupada, porque me dijo, ya, si mi 7%, yo que estoy en ISAPRE hoy día, va a un fondo común, me dice, o sea, la nueva constitución establece, de alguna forma esto se va a plasmar así, que yo voy a tener que contratar un seguro complementario para poder seguir en una suerte de ISAPRE o como se llame. Sí. Pero resulta que ella me decía, yo no tengo capacidad para pagar, además de mi 7%, un seguro complementario de salud. El tema misma, yo respondería ahí y le doy el pase a Ignacio, evidentemente, pero la idea, el espíritu, no digo si estoy de acuerdo o no, el espíritu es que no tengas que pagar ese seguro complementario, ya, pues, porque la calidad del público va a mejorar. Ya, pero es que ahí esa está es la teoría. Y ahí está la duda que plantea Bárbara e Ignacio varias cosas para explicar. A ver. Primero, esto es progresivo, no es de un día para otro. Ya, por lo tanto, no es que mañana las personas les va a cambiar radicalmente el sistema. O sea, esto, insisto, no, efectivamente si tú metes a 3 millones de personas en un sistema de un día para otro, difícilmente vas a tener la capacidad de administrarlo, por eso son cambios progresivos. Eso en primer lugar. Segundo lugar, de las personas que ya tienen ISAPRE, el promedio de cotización es un 11%. ¿Ya? No es un 7%, es un 11%. Por lo tanto, si tú destinas el 7% obligatorio a la cotización de este Sistema Nacional de Salud, que entre otras cosas va a hacer que mejore sustantivamente el sistema de salud pública, porque va a haber muchos más recursos de los propios aportantes, ¿ya? Pero si tú igualmente quieres atenderte en el sistema privado, como el promedio de las personas que cotizan en ISAPRE es un 11%, te va a quedar un 4% que probablemente lo vas a destinar a un seguro privado. Ahora, Ignacio, perdón. Pero es que no resuelve. Espere, porque ahí está el nudo de lo que tú estás planteando. Tú dices, mire, ¿sabe qué? Lo que vamos a hacer es seguir replicando el mismo modelo que tenemos actualmente. En buena cuenta es eso. Porque aunque tú tengas un seguro complementario, espérate. Aunque tú tengas un seguro complementario, tengas un plan universal único, ¿sí? Si necesitas en cualquier sistema inyectarle un adicional, un complementario, lo que estás haciendo es replicar el modelo actual. Pero Ignacio, lo estamos replicando. Dime lo siguiente. Porque tú hoy día... Dime lo siguiente, Ignacio, espera que voy con el argumento. Dime que me vas a mejorar el sistema público también. Dime que no va a haber, que no van a haber filas, que la gente no va a tener que esperar años para que la operen de cualquier cosa. Pero Libardo, que tiene que haber una mejora para poder entender, porque lo que yo veo es una réplica del actual sistema, una profundización, una más extensión más en el tiempo. Seguimos pagando. Es que perdón, Libardo, déjame momento. Bárbara, espéreme un momento, porque estaba terminando su argumento Ignacio y ahí va usted. Por favor, Ignacio. Ya. Primero, no, Libardo, no es lo mismo, porque el 7% hoy día tú lo puedes destinar directamente a tu ISAPRE. Aquí el 7% va a ir a un sistema nacional de salud y eso va a permitir que el sistema completo mejore y que vamos a tener una mucho mejor salud pública.
¿no? Entonces es sustantivamente distinto, no es una réplica del sistema actual. En segundo lugar, si tú tienes un seguro complementario, tú vas a poder atenderte con prestaciones extra en el sistema privado, pero las clínicas, los centros médicos privados van a seguir existiendo. Y tú también, con el Sistema Nacional de Salud, vas a poder atenderte en esos espacios privados, también en el sistema público, que esperamos, por cierto, que sea un sistema mucho mejor, ¿no? Ignacio, en términos de calidad, en términos de atención. Ignacio, ahí voy. Es que yo quiero también, ¿por qué no atenderme en el sistema público? De hecho, yo soy FONASA, para decirte en el lugar que estaba haciendo la conversación. Yo quiero atenderme en el sector público, pero la opción es que no puedo porque las horas no están disponibles, porque no está. Entonces, me extiende el problema. Me lo estás extendiendo, no me lo estás resolviendo, Ignacio. No, yo quiero que me resuelvan el problema de la salud, igual que la señora Rosales resuelve muchos problemas. Dime, ¿cómo hacemos que el sistema de salud sea público eficiente y que uno caiga al privado es porque por alguna razón, pero aquí yo lo que veo es una réplica del actual modelo y estamos cuestionándolo. Pero mira, hagamos lo siguiente, Bárbara, al tiro le doy la palabra, solo que permítanos, porque a nosotros nos interesa que también las personas que están en la calle, que viven el día a día, den su opinión, ¿no es cierto? Y que saber por qué está pensando la ciudadanía sobre estos grandes temas que se están discutiendo en la convención, porque nadie va a decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, por cierto que hay que cambiarlo. Por cierto, lo que dice Bárbara es absolutamente claro. Aquí en Chile, para tener una buena salud hay que pagar mucho y el resto se tiene que arreglar con lo que hay. Entonces yo no quiero con esto desmerecer, por favor, a nadie que trabaja en el sistema público de salud, pero por Dios que tiene carencias, ¿verdad? Pero entonces, tiene cosas muy buenas también. Y tiene cosas muy buenas también. No es la peor salud del mundo, sin duda que no lo es, pero hay mucho que avanzar, porque tal como dice Libardo, las personas dicen, pero voy a tener que esperar 2 años para que me atiendan, o un especialista, o para que me operen. O sea, hay mucho tema pendiente y eso es evidente que tiene que cambiar. Esos son dolores que todavía existen en la ciudadanía. Lo hemos escuchado todos los días. Personas que entrevistamos. Hay una salud para ricos y una para pobres. Exacto, Ese es el gran famosa concepto que tenemos que Y lo mismo pasa en la educación, pero vamos a la calle con Anita María Silva nuevamente y retomamos el contacto, Bárbara. Anita María. Estamos escuchándolos atentamente, pero entendemos re poco, ¿no? Sí, nada. Chuta, nada, no entiendo nada, mucho enredo. Hay mucha desconfianza, me imagino, por esa misma falta de información. Exacto. ¿Me decías tú? Sí, uno queda en el aire porque la verdad es que no está clara, no está claro para ningún lado, o sea, no sabemos a qué atenernos. Hay 2 dramas que estábamos conversando con este matrimonio, con Magali y con Pedro. El primero, recién lo conversaban, la salud. Y el segundo, que a ustedes les va a afectar en este minuto porque están a punto de jubilarse, las pensiones. Exacto. Con respecto a la salud, de hecho nosotros, por un esfuerzo de mi marido, paga el ISAPRE. Pero resulta que una vez que pasemos a jubilar, por obligación, bajamos a FONASA. Entonces, el tema es que nosotros, de hecho, mi marido se tiene que operar esta semana, pero es así, súper rápido. Para evitar caer en el sistema público, dices tú. Por eso, para evitar las esperas en los hospitales que son horribles. El otro día estuvo mi hijo en el Sótero esperando 1 hora para que lo vieran. Se demoró 7 horas solamente para que lo atendieran. Entonces nosotros no queremos caer en eso, no queremos ir a eso. Tú lo decías, he escuchado muchas cosas sobre la Convención Constitucional, sobre el sistema público y el sistema privado. ¿Cuál es tu duda sobre lo que has escuchado de los convencionales? No me dan confianza. ¿Por qué? Porque veo que es como un gallinero al lote. No se ha mostrado nada concreto hasta el momento. Entonces lo encuentro como muy desordenado, no hay como un orden. Nosotros no sabemos por qué vamos a votar. Esa es la verdad, eso es lo que siento. ¿Te preocupa no saber justamente por quién vas a votar? Exacto. Anita María. O sea, creo que no solamente a mí, hay mucha gente que está en la misma. Sí, estamos justamente con el alcalde Carlos Álvarez, quien calificó el saqueo de ayer como un hecho delictual. Alcalde, buen día. Buenos días. Efectivamente, lo que ayer fuimos víctimas en Talagante fue un hecho delictivo. Fue ocasionado por un centenar de personas, yo diría aproximadamente 200 personas, que finalmente saquean un supermercado, crean pánico en la comunidad, crean un tremendo malestar.
en la que después hubo una reacción de Carabineros que encuentro que fue esta vez mejor que lo que fue el año pasado, porque el supermercado este ya ha sido saqueado 3 veces, el año pasado también fue víctima de saqueo. Pero hoy día hubo una reacción, pero lo que uno lamenta también es que después de esa reacción donde hay detenidos, resulta que 33 de los 48 detenidos quedan bajo apercibimiento, es decir, para que lo entienda la ciudadanía, quedan libres. ¿Por qué? Por una decisión unilateral del Ministerio Público. Lo que a mí me parece que acrecenta la sensación de impunidad, la sensación de indefensión, ¿pero y cómo? La sensación de desprotección. Así, simplemente, Pero así no, lo digo, yo lo hablo como alcalde, vecino aquí, ¿cómo yo vivo a está? 2 cuadras de donde está. Le saluda Ángeles desde el estudio, gracias por estar Yo con no, nosotros. bien. No, o sea, es que, pero es que después de esta información que nos está entregando, porque ya vimos el saqueo anoche, la peligrosidad para las familias, hoy día escuchábamos testimonios de vecinos que lamentan, más allá del saqueo propiamente tal, lo que implica esta situación. Usted dice, ya esta no es la primera vez que nos pasa. Carabineros actuó anoche, actuó bien, dice usted, y hoy día quedan libres estas personas. ¿Y qué pasó con las querellas? ¿Y qué pasó con el Ministerio Público? ¿Qué pasó con el Ministerio del Interior? ¿Qué pasó con todo el mundo? Le explico cómo esto. Yo, bueno, además de ser alcalde, yo en mi profesión soy abogado. Le voy a pasar a decir, Carabineros toma la decisión, ¿no? Sí. Luego llama al fiscal para que el Ministerio Público decida qué acciones van a tomar. Si lo van a poner a los detenidos a disposición del Tribunal de Garantía para el respectivo control de detención y formalización, o los deja bajo apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal. Esa es la decisión que tomó el Ministerio Público soberanamente a través de un teléfono, llamado teléfono. No llegó el fiscal. Yo anoche estuve en Carabineros junto con la delegada presidencial Estefanía Duarte y el coronel, que es jefe de acá, el coronel Carlos Rojas. No llegó nunca nadie del Ministerio Público que se apersonara en el lugar y que pudiera tomar la entrevista mismo, si al Ministerio Público le corresponde dirigir por ley orgánica constitucional las investigaciones. No están ahí, están llamando por teléfono. Entonces, ¿qué sucede? Dejan libre 33 porque se le ocurre a ellos, quizás en la comodidad de su casa, en el hogar, tranquilito. Pero quiero solo decir, y expreso mi malestar porque ya lo he hecho la primera vez cuando el año pasado hubo 52 detenidos, 51 detenidos quedaron libres. No, 51 libres. ya parece ¿Qué quiere decir burla, eso? pues, ¿Qué así señal le cualquiera. estamos dando a la gente? Le Entonces, hoy día vamos oiga, de si esto nuevo, es si no pasa la nada. polar, con respeto, pero es como llegar y llevar. Oiga, alcalde, que lo que usted está diciendo es muy delicado, no solamente porque refleja el sentir de muchos, ¿no? Esta idea de que aquí hay una impunidad total porque las personas salen libres, muy pocos quedan detenidos preventivamente, pero quiero ir al fondo del problema, porque usted está describiendo que entonces en este caso en particular, pero me imagino que usted compartirá que pasa en muchos otros, hay un mal accionar de quiénes, de qué institución, es de Carabineros de Chile, es de la Policía de Investigaciones, es de la Fiscalía, es la autoridad política, como dice usted en este caso el delegado presidente. Estoy diciendo con todas sus letras hoy. Cierro con esto, alcalde, que son quienes tienen que llevar esto a la justicia, o son los jueces que algunos dicen son demasiado garantistas, o que claro, a la hora de quitarle la libertad a una persona no están las pruebas suficientes. ¿Cuál es el problema por el cual, alcalde, cree usted, la gente que es detenida por hechos tan lamentables como el que estamos describiendo termina libre? Claro. Mire, voy a pasar a explicar. Esto es un hecho grabado. ¿Qué quiere decir? Hubo una modificación legal que se le estableció en el artículo 449 del Código Penal, si no me equivoco, de que agravaron el delito de hurto en saqueo. ¿Sí? Por lo tanto, hoy día no es simple delito, es crimen. En consecuencia, todos los que participaron ahí participaron en un crimen. Por eso yo digo, esto es un crimen, punto. Es un crimen, punto. Condenable. Y la responsable para que pasen al juzgado de garantía, es decir, para que se evalúe a lo menos de que la detención es legal y de que los hechos por los que se le está... A lo menos que pasen, o sea, que pasen la noche, es del Ministerio Público, es de la Fiscalía local. Y lo digo con todas sus letras. Yo me siento absolutamente indefenso porque finalmente yo les voy a decir algo más. Yo creo que este es un sentir de todos los colegas que son alcaldes y alcaldesas en nuestro país. Si al final, ¿quiénes vamos a hablar? Con nosotros los alcaldes. Todo el mundo, pum, al alcalde. ¿Y qué hace el alcalde? ¿Y qué hace la alcaldesa? ¿Qué hace? Bueno, pero ¿qué podemos más hacer si en este caso, por ejemplo, habiendo una acción policial de Carabineros, que a mi juicio obró bien ayer, en mi juicio, siempre uno tiene matices, pero en mi juicio en general que obraron bien, pusieron a disposición, llaman a Fiscalía, oiga, tengo 48 detenidos, no se preocupe, deje libre 33, imagínese el nivel de frustración. ¿Y los dejaron libres a esos 33 O sea, por alguna razón la verdad particular? ¿Eran menores de edad? ¿Eran hombres? ¿Eran mujeres? ¿Eran tercera edad? ¿Quién era el contexto? Según lo que indica la información que yo dispongo, es que no los pillaron con las cosas en la mano. Pero como si tú estás ahí adentro, estás en un saqueo, las soltáis. ¡Pum! Las dejé. No, por ejemplo, tengo un celular en la mano, lo dejo en el suelo. Listo, ya está. No fui yo. Pero estoy adentro, estoy
adentro del lugar que estoy visitando, estoy revisando, no es que vengo de turismo, es que me gusta sacar fotografías, vengo a ver la emoción, no. Evidentemente que cualquier persona que está ahí adentro no tiene otra intencionalidad que no sea la de robar. Sí, Entonces, alcalde. nuestros vecinos, yo estoy hablando en representación de nuestros vecinos y vecinas que sienten un malestar generalizado. Totalmente. Y yo lo manifiesto aquí, mi parecer, y que se lo digo con toda responsabilidad, ayer siento yo que el Ministerio Público, la Fiscalía Local, debió estar presente a lo menos en la comisaría antes de tomar esa decisión. Cada día, total, no pasa nada. Vamos de nuevo a estos jaujas. Bueno, efectivamente estoy impresionado, había visto las imágenes de este suceso delictual y comparto con mi colega Carlos Álvarez, esto es gravísimo porque aquí no es que, a propósito de la consulta que se hacía, no es que hay un juez garantista que los deja en libertad, hay, de acuerdo a lo que dice mi colega, una decisión del fiscal de dejarlo en libertad vía telefónica además, sin cerciorarse de los detalles. Y esto genera una sensación no solo de mucho temor por el hecho mismo, sino esta sensación de impunidad de la que hemos hablado tanto. De manera que yo espero que a propósito de la intervención de mi colega, efectivamente se pueda determinar con la mayor rapidez posible cuál es la situación procesal de las personas involucradas, se determine la responsabilidad y efectivamente generar condiciones para que esto no vuelva a ocurrir. Alcalde Álvarez, una consulta de desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema, ¿no? Usted puede llamar, por ejemplo, al subsecretario de Prevención del Delito, a la ministra del Interior, Isquia Siche, y decirle, oye, que alguien hable con el fiscal nacional o usted hablar con el fiscal nacional y cambiar esta situación, porque de acuerdo a su testimonio, alcalde, hoy día se podría saquear cualquier otra cosa y como dice usted, llega, yo estoy con el celular, lo dejo ahí, no, si yo no tengo nada, no me quedo libre de polvo y paja. Ante esa situación, ¿se puede reaccionar hoy día? O sea, yo no tengo el teléfono de ninguno de los que me acaba de mencionar. Yo soy el alcalde de Talagante y yo trabajo con la gente que está acá en Talagante, en mi comuna. O sea, con los efectivos de la 23 comisaría de Talagante, con la delegada presidencial Estefanía Duarte, que reitero, estábamos ahí en la comisaría de anoche. Y uno esperaría que la Fiscalía Local llegara, se hiciera presente y que uno pudiera decir, mire, este es nuestro parecer, o que nos dieran la opinión, porque quiero reiterar otra cosa más, no solamente saquearon el supermercado, sino que saquearon locales chicos, unos locales de frutos secos, a una señora ahí en Lucas Pacheco que le robaron, pero mire, en Lucas Pacheco, que está a 3 cuadras del supermercado, 3, 4 cuadras de acá del supermercado, oiga, y le robaron unos calzones que vende la señora adulta mayor, la verdad es que entonces... Claro. Es claro, paren el arpa, diría mi abuela, paren el arpa. Entonces, claro, yo no es que llame a quién tengo que llamar, yo tengo que trabajar con los efectivos de acá, tengo que trabajar con la delegada presidencial que está en representación, obviamente, del gobierno acá. Yo respeto mucho la institucionalidad, soy muy respetuoso de la institucionalidad, y yo había esperado que llegara la fiscal o la Fiscalía Local, alguien del Ministerio Público, se hiciera presente. Porque debo advertir que un defensor sí fue. O sea, hizo su pega, porque a todo esto a nosotros nos pagan un sueldo. Los que somos servidores públicos nos pagan un sueldo que es público, cualquiera lo puede ver y rechequear. Y digo, no es poco, no es poco. Y por lo tanto uno lo que esperaría es que, bueno, haga la pega como lo hacemos todos nosotros, bien o mal, pero que se haga. No sé si me explico, porque a veces uno se puede cometer un error, puede tomar alguna decisión errada, uno no entiende y que estamos bajo el escrutinio público, pero sin duda lo que mínimo que yo esperaría es que hubiese presencialidad. No hay. Y le recuerdo, el Ministerio Público, por ley orgánica constitucional, es la institución que debe encabezar la investigación. No entiendo cómo va a investigar de manera remota. Ahí lo dejo. O sea, perdone, alcalde, preguntémosle a otro alcalde que también es abogado y que está con nosotros, pues Rodolfo Carter, alcalde de la Florida. Gracias por estar acá. Alcalde, ¿qué le parece lo que dice su colega de Talagante y lo que pasó anoche, por supuesto? ¿Cómo está, alcalde? Hola, Mirna, un saludo grande a los televidentes. Primero, antes la previa, yo soy alcalde antes que abogado, pedirle a todos los vecinos de la Florida, estamos al borde de un sistema frontal bien severo en la precordillera de la región metropolitana. Pedirle, nos queda una ventana de tiempo para preparar canaletas, barrer la vereda en las hojas, es fundamental que nos cuidemos entre todos. Dicho eso, lo que hemos visto hoy día, más que una discusión legal, es una discusión ética. El Estado de Derecho está debilitado en Chile hace rato. Es cierto lo que dice el colega de Talagante, que uno desearía que el fiscal estuviera en terreno, debería estarlo. Pero ¿qué nos lleva hoy día que se validen los saqueos? Porque uno podría hacer un análisis mucho más profundo. ¿Por qué hoy día la gente, algunas personas, se sienten con el derecho a entrar, saquear un supermercado y no con la excusa de los alimentos, sino que finalmente detrás de los electrodomésticos? Es porque se ha abierto una ventana que es muy peligrosa para todos, sin importar el gobierno, con Piñera o con Boric, en donde la violencia, la ley del más fuerte,
y el de aprovechar la oportunidad no la va a reemplazar ningún fiscal ni ninguna ley. Hay una convicción colectiva que se tiene que recuperar, en donde no se toleran los actos violentos. Tenemos que terminar con las justificaciones de que tienen hambre. No es el hambre. Esto es un abuso, es un aprovechamiento. Es igual de inmoral que cuando alguien se salta la fila del Transantiago o se aprovecha de los demás, porque finalmente si opera la ley del más fuerte, ni el alcalde de Independencia, ni el de la Florida, ni tampoco el de Talagante va a poder reemplazar la condena unánime que debemos tener frente a este tipo de hechos. Además, porque esto, como se dice en derecho penal, es un indiciario. A ver. Hoy día, lo que ocurre en Talagante, pasado mañana, si no damos las señales concretas, va a ocurrir en la Florida o va a ocurrir en Maipú, muchísimo más grande. Efecto imitación, alcalde. Eso es súper importante lo que está diciendo. Sí. Si no hay sanción, si hay impunidad, mañana le va a tocar a otra comuna y las consecuencias las pagan las personas más desposeídas, que tienen que caminar o tomar micro para llegar al siguiente supermercado, alcalde. Sí, en realidad lo primero es hacer una clarificación. En realidad lo que existe por zona geográfica es una fiscalía que atiende a esa zona geográfica. Y lo que ocurre en las noches es que hay algún fiscal de turno. Y lo que entiendo de lo que dice Carlos, el que no concurrió físicamente en la noche es el fiscal de turno, y efectivamente creo que eso hay que subsanarlo de manera urgente. Nuestra experiencia es que en general en estos casos actúa el Ministerio Público, y por eso comparto la molestia de mi colega, y decir que más que hablar con la ministra del Interior o el subsecretario de Prevención del Delito, que tiene una dimensión distinta, creo que es muy importante hablar con el jefe de la Fiscalía que le corresponda, de manera de verificar quién es el fiscal que estuvo en el turno y cómo se subsana desde el punto de vista procesal. Comparto que necesitamos que esas personas responsables terminen efectivamente condenadas, porque es una señal muy importante para el resto del país. En todo caso, yo escuché el reporte de Carabineros temprano en la mañana a través de la radio. La policía se vio sobrepasada, partió con 50, 60 personas que estaban... Y en minutos dijeron y eran 200, 300 300. Por eso estoy hablando que hay una convicción moral colectiva a la cual tenemos que apuntar. Porque evidentemente los delincuentes son siempre pocos, pero en este ambiente la masa que actuó en el saqueo se convenció que se estaba haciendo algo correcto. Simplemente Gonzalo y yo estuvimos en Temuco la semana pasada. Y yo al menos pude escuchar en la plaza Temuco lo que están viviendo nuestros hermanos de la Araucanía. El debilitamiento permanente del Estado de Derecho. Me acuerdo de la señora Griselda que me dijo, oiga, ¿sabe qué? Estamos acostumbrados a la violencia. Y no es que nadie esté en contra de las demandas de nuestro pueblo mapuche. Evidentemente todos queremos reconocimiento, autonomía en algunos sentidos, pagar la deuda histórica que hay con los hermanos de los pueblos originarios. Pero ¿cómo vamos a permitir que en Coyipulli en 5 mujeres que todos los días tengan que esconderse debajo de su cama porque las agarran a balazos? Porque nos acostumbramos. Y la respuesta típica de todos los gobiernos es: llegaremos hasta las últimas consecuencias y presentaremos una querella. Resultado, cero. Cero. Alcalde Álvarez, yo le preguntaba precisamente recién por si usted tuvo la posibilidad de conversar con alguien, porque nosotros teníamos entendido de que la ministra del Interior, Isquia Siche, lo había llamado por teléfono y queríamos corroborar esa información con usted. Ahora se lo pregunto más directamente. ¿Habló con el Ministerio del Interior o no? ¿O nadie lo ha llamado? Me llamaron de la subsecretaría del Interior, efectivamente, y sí hubo una entrevista ahora un poco antes de que ustedes hicieran el contacto de prensa, sí. ¿Y cuál fue si podemos conocer más detalles de esa conversación? O sea, el subsecretario manifestó toda su solidaridad con Talagante por la situación que había ocurrido. Se pone a disposición, me indicó qué análisis tenía respecto de las situaciones de seguridad en la comuna. Hice un esbozo que, ojo, porque yo sí debo hacer el hincapié de que efectivamente lo que esto se viene viviendo no se viene viviendo en un mes, como algunos quieren hacer aparecer, sino que esto lleva años. Y la verdad es que nosotros ya habíamos requerido para Talagante una mayor dotación de carabineros, porque también está este tema de las dotaciones de carabineros, que las comunas rurales asumen como que no pasa nada, como que todo es tranquilo, más piolita, entonces, les mandamos 50. ¿Manifestó su molestia con respecto a la Fiscalía o no con ellos? Sí, manifesté mi molestia con la Fiscalía, con el Ministerio Público, y lo digo, lo voy a hacer formal al fiscal regional. O sea, es segunda vez que voy a hacer formalizar una queja respecto de la situación de la Fiscalía local. Yo sé que ellos tienen autonomía desde el punto de vista de la Constitución, pero a mí no me parece ni justificado, no me parece ni ético, tal como lo decía mi colega ahí, Carter, de que en definitiva aquí se tomen decisiones, no, voy a dejar libre 33, total, ¿cuál es la señal que le vamos dando? A propósito de esta señal que reitero, más allá de que pueda haber esta sensación de impunidad,
quienes tomaron la decisión de ingresar, de estar cerca, tomaron una decisión criminal y yo considero que actuaron de manera delictiva y por lo tanto lo que corresponde es investigar y sancionar esos delitos a fin de que no exista esa sensación de impunidad y se imponga el Estado de Derecho, que es lo que la ciudadanía de aquí, de Talagante, porque son mis representados, a mi gente, es lo que queremos. Nosotros queremos vivir tranquilos, en paz y en seguridad. Y para eso se requieren ciertas inversiones, se requieren ciertas estructuras y no vivir en esta suerte de abandono de la región metropolitana que significa vivir en las comunas más alejadas del centro de Santiago. Eso. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros. Gracias, alcalde, que esté muy bien. Gracias, Marilyn. Gracias, Marilyn. En todo caso, para hacerle una mención a Carlos y al subsecretario Vergara, para ser bien claro, yo también a veces tengo reclamo con la Fiscalía porque uno ve esta puerta giratoria tan tristemente conocida por el presidente Piñera. Yo creo que, por ejemplo, este gobierno, que es un gobierno de izquierda, que sus activistas, que hoy día son gobernantes, hicieron tanto discurso en contra de la policía, hoy día están chocando con la realidad. Y es una oportunidad, con harta humildad, de que ellos lideren la transformación de la policía para que tengan mayor autoridad, con corrección en derechos humanos, con protocolos claros, de que nunca más los policías estén involucrados en crímenes contra los derechos humanos, porque la verdad, llegar a la última ratio, que es el derecho penal, llegar donde el fiscal es demasiado tarde. Lo que tenemos que tener claro en la calle es que hay un cumplimiento de la ley por una policía que es reformada y validada por todos, por el gobierno que hoy día legítimamente ha ganado las elecciones, le dé la legitimidad del cambio a esta policía, que hoy día tú puedes poner más dotación, pero una policía que ya no muerde, no tiene el respeto en la calle que tenía antes. Es cierto que el país era distinto, es cierto que antes un policía se paraba en la calle y nadie se atrevía a levantarle la voz. Hoy día los delincuentes tienen mucho más claro que faltar el respeto a un carabinero, y el carabinero también sabe que cualquier cosa que pase siempre puede ir en contra de él. Por tanto, es un llamado al gobierno a que haga esa gran transformación en este minuto porque es lo más urgente. Bueno, algunos están hablando de anomia, que es la falta completa de normas, se han hecho análisis. Bien, linda. Así es, pues, y lo prometido es deuda, y nos trasladamos hasta La Moneda, donde está Gabriel Alegría. Gabriel. Exactamente, Mirna, y es un día crucial. ¿Por qué? Porque hoy también comienza ya este debate del ingreso mínimo, el sueldo mínimo, este aumento que ya ayer, junto aquí el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que nos acompaña en exclusiva en Tu Día, nos va a relatar lo que fueron estas más de 6 horas de reunión junto con la CUT y otras entidades para poder lograr este aumento mínimo, pero además, ojo, otros anuncios muy relevantes para la cartera que vienen para todo este año, este complejo inicio de gobierno también que ha iniciado en el Palacio de la Moneda. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Primero que todo, luego de esto son 3, podríamos decir, un aumento escalonado del sueldo mínimo. ¿Cómo se traduce esto en la ciudadanía, en el bolsillo real de las personas? Bueno, en esta negociación, que aparte de las 6 horas de ayer tuvo 3 reuniones anteriores en las pasadas 2 semanas, llegamos a un acuerdo que incluye, por un lado, el reajuste del ingreso mínimo, en que estamos alcanzando la meta de incrementarlo a 400.000 pesos dentro de este año. De hecho, va a ser en agosto en lugar de ser hacia finales de año. Por otro lado, hay una serie de medidas que apuntan a compensar el efecto de la inflación sobre el costo de la canasta básica de alimentos, y en tercer lugar hay acuerdos de más largo plazo respecto de la preparación de reformas tan importantes como la de la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva y varias otras medidas. Así que fue un acuerdo muy amplio en 3 dimensiones, donde hace ya bastantes años que no ocurría que había una negociación exitosa y un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, y además el contenido de este acuerdo es más amplio de lo que habitualmente ha sido en estas ocasiones. Ministro, usted mismo lo señalaba, es primera vez que se da este acuerdo ya mucho más concreto, mucho más seguro con la CUT y otras entidades, pero también es uno de los aumentos más significativos en los últimos 25 años, si es que no me equivoco. ¿Cómo va a impactar efectivamente en el bolsillo de los chilenos y chilenas este aumento en el sueldo mínimo? Así es, este es un aumento de 14% en términos nominales para cuando lleguemos a los 400.000 pesos. Y eso se compara, digamos, podemos hacer distintas comparaciones. Si lo comparamos con la inflación que tenemos hoy día en 12 meses de 9%, significa que hay un aumento real algo superior al 5%. O sea, este aumento del ingreso mínimo va a más que compensar por la inflación que se ha ido produciendo desgraciadamente en Chile por las causas externas e internas que se han comentado en otras oportunidades.
Y además de incrementar de esta manera el ingreso mínimo, además en caso de que la inflación en diciembre de este año sea superior a 7%, se le van a agregar otro 2,5% o equivalente a 10.000 pesos. Entonces, incluso está previsto, en caso que la inflación sea mayor a lo esperado, también habrá una compensación por ese efecto. O sea, todo esto apunta a que el aumento en el poder adquisitivo sea real. No solamente compense por la inflación, sino que sea real. Y junto con esto está este nuevo beneficio, que es compensatorio del aumento del costo de la canasta básica de alimentos, que es una canasta de 80 productos que calcula el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? ¿Cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Primero, gracias por estar con nosotros. Un gusto poder conversar con usted y poder ir aclarando varios puntos, sí, ¿no? Con respecto a esto. Ministro, antes de que pasemos a la canasta básica para hablar del sueldo mínimo, dos preguntas en uno. Primero, esto, ustedes como gobierno, para que toda la gente lo tenga claro y no se generen falsas expectativas, esto tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo. ¿Podría alargarse el plazo eventualmente de que la gente reciba efectivamente más luquitas en su sueldo con esta alza? Y lo segundo, ¿qué pasa con las pymes y las MIPYMES o emprendedores que no están que sienten que no están en este proceso porque finalmente ellos no tienen las lucas para pagar? ¿Cómo se aclara eso? Sí, bueno, primero que nada tenemos que presentar un proyecto al Congreso que se va a presentar el día viernes. ¿Ya? Para que empiece a discutirse el lunes cuando vuelvan los parlamentarios y parlamentarias. A partir de ahí van a tener hasta un máximo de 3 semanas, porque ¿cierto? Los sueldos de mayo se pagan a fin de mes, entonces tiene que estar aprobado esta reforma antes de que eso ocurra. Es más o menos los tiempos que habitualmente se han tomado para aprobar este tipo de proyectos. Ya. Respecto... ¿Sí? No, y con respecto a las pymes, a las MIPYMES o los emprendedores que tienen 1 o 2 trabajadores a su cargo. Así es, una pregunta muy importante porque la pyme es el segmento de la economía donde se emplea una mayor proporción de trabajadores con ingreso mínimo. Claro. Entonces lo que va a haber en este caso es que el Estado le va a hacer un aporte transitorio a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan absorber con mayor gradualidad el aumento del ingreso mínimo en su componente real, es decir, el componente que excede la inflación. Ya, bien. Pero mañana ¿ministro? el ministro de Economía va a tener una reunión con las MIPYMES y va a entregar todos los detalles sobre esa compensación o ese apoyo del Estado. Es que es súper importante lo que usted nos está diciendo, pero no tenemos el número o la manera en la cual se va a transferir ese dinero o a qué tipo de pyme van a tener que justificar qué cosa, qué tamaño, cuántos trabajadores, se va a segmentar, se va a discriminar. Claro. Son las preguntas que se hacen muchos dueños de negocio, panaderías, por poner un ejemplo, que dicen, bueno, pero me va a tocar cuánta plata es, porque 400.000 pesos de aquí a agosto es bastante el alza, 50.000 pesos por cada trabajador que tengan. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso, ministro? Porque hay varios que reclamaron, que ustedes negociaron con la CUT, claro, pero no con otro tipo de organizaciones que representan a las pymes, y justamente, como dice usted, ellos son los que pagan 7 de cada 10 salarios mínimos. Y no es solo el sueldo por ministro, porque también aumentan las imposiciones. Claro. Sí, bueno, hay que acordarse que el ingreso mínimo, cuando hablamos de 400.000 pesos, es el sueldo bruto, o sea, incluye las imposiciones. Claro. Sí. No es que sea adicional a esto. Ya. Sí. ¿Ok? Respecto de las características de este apoyo, lo que puedo anticipar, porque como digo, el ministro de Economía va a entregar más detalles, lo va a discutir con la organización del sector, pero básicamente va a ser un aporte que va a corresponder a el aumento del ingreso mínimo por encima de la inflación, y ese aporte se va a entregar a las micro, pequeñas y medianas empresas en función de los trabajadores que estén ganando el ingreso mínimo en esas empresas. Bien, ministro, quiero llevarlo también a otro tema del anuncio que hizo ayer. Ahí justamente Mirna probablemente va a preguntar por lo mismo, pero también sobre la canasta básica. Hemos conversado sobre, en tu día, varios días consecutivos respecto al alza consecutiva de varios de los productos, el aceite, entre otros ítems que son relevantes también para
el ingreso familiar de las personas. Ustedes también hablaron anoche de esta canasta básica familiar y algunos ajustes respecto a esto, que incluye algunos beneficios particulares para algunas familias. Si nos puede también explicar un poco sobre ese anuncio que hicieron anoche. Claro, lo que trabajamos con la ACUT fue la idea de focalizarnos en esta canasta básica de alimentos, que como decía al comienzo, es una canasta que la calcula el Ministerio de Desarrollo Social con 80 productos en función de los requerimientos nutricionales de las personas. Respecto de esta canasta se van a hacer dos cosas. En primer lugar, se va a establecer un observatorio de los precios de los productos que están en esta canasta, de tal manera de poder informar sobre la evolución de estos precios, detectar eventualmente algún tipo de anomalía en el mercado, denunciarla a la Fiscalía Nacional Económica si es necesario y estar informando continuamente al Consejo Superior Laboral. Esa es una parte que es como de vigilancia, por así decirlo, del costo de esta canasta básica. Y lo segundo es la compensación a las familias por el aumento del costo de esta canasta básica. Esta compensación va a ser complementaria a la asignación familiar y al SUF. Por lo tanto, no es solamente algunas familias, estamos hablando aquí de más de 3 millones de causantes de SUF y de asignación familiar, o sea, hijos, cargas familiares, y por otro lado, más o menos 1,5 millones de hogares. Esto es lo que van a recibir, es un complemento de la asignación familiar que va a corresponder al aumento que ha tenido en 12 meses el costo de esta canasta básica de alimentos por persona y luego multiplicado por el número de cargas familiares que tenga el trabajador o trabajadora. Por lo tanto, esto no va a ser un monto fijo, sino que va a ir variando de acuerdo a lo que sea el aumento de este costo de la canasta. Ministro. De tal manera que, por ejemplo, tenemos ahora un punto de partida en que en los últimos 12 meses, para los que tenemos datos, esa canasta aumentó en 14%. Si el próximo, para el mes siguiente, el aumento es de 15, 20, 25%, ojalá que no lo sea, por supuesto, entonces este beneficio va a aumentar en esas magnitudes. Ministro, le saluda Mirna Schindler, gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda ocupadísima. Hola, Mirna. Mire, estamos aquí en el estudio con dos alcaldes, el alcalde de La Florida y el alcalde de Independencia, en cuyas comunas viven muchas personas de la clase media que no van a acceder a estos beneficios, y estas personas son muchas de ellas con las que conversamos habitualmente, y muchas pensaban que a lo mejor iba a haber para ellos también algún tipo de transferencia directa, algún tipo de IFE, hablemoslo así, o al menos eso es lo que creían, ya que los retiros fueron no aprobados en el Congreso. La pregunta es, ¿cómo va a abordar el gobierno la situación de ese segmento económico de la población? Bueno, tenemos que tener claro que este complemento de la asignación familiar es para todas las personas que reciben asignación familiar. Actualmente la asignación familiar tiene 3 tramos. ¿Cierto? Para sueldos que llegan hasta, me parece que 850.000 pesos por ahí. Ya. Todas esas cargas familiares van a recibir el mismo aporte. Por lo tanto, estamos yendo aquí más allá de los trabajadores que ganan el ingreso mínimo. Estamos yendo hasta trabajadores que ganan 50, 60% por encima del ingreso mínimo. Respecto del resto de las familias, por supuesto, están algunas de las medidas que ya hemos anunciado, que ya están en proceso de implementación, como es el congelamiento de los pasajes de la locomoción colectiva, ¿cierto? La amortiguación del aumento de los precios de las gasolinas, y ahora esta misma semana también, en paralelo con este proyecto, vamos a enviar al Congreso las propuestas para estabilizar el precio de la parafina y del gas licuado. En esa misma Así línea, que no son sectores que estemos olvidando. Estamos muy conscientes de que hay necesidades en muchos segmentos de la sociedad, pero tenemos que tratar de hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos, porque los recursos no son ilimitados. No, estamos claros. Ministro, no puedo dejar, le voy a dar al tiro el pase a los alcaldes, pero no podemos dejar de preguntar a propósito del paro de los camioneros. Una de las grandes demandas tiene que ver con la eliminación del impuesto específico de los combustibles. Eso está completamente descartado, porque también cuando uno ve el alza de las bencinas, muchas personas se cuestionan, ¿no? ¿Por qué no se elimina este impuesto? ¿Cuáles son los pros
y los contras desde el Ministerio de Hacienda. Claro, bueno, para tener claro lo que significa la recaudación del impuesto específico de los combustibles, equivale más o menos a la recaudación que va a generar todas las medidas tributarias para financiar la pensión garantizada universal. Entonces son grandes volúmenes de recursos. Por otro lado, ¿cierto? Sabemos que en estos momentos está operando el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, se están conteniendo las alzas, los precios del petróleo a nivel internacional, hay momentos en que llegaron a crecer más de 60%, obviamente eso no se está traspasando en esas magnitudes al público, tenemos un aumento máximo de 6 pesos por litro de combustible, entonces por esa vía estamos acotando estos efectos que sabemos que no solo impactan sobre los automovilistas, sino que también sobre los taxistas, ¿cierto? Los camioneros, el transporte colectivo, etcétera. Alcalde Durán. Sí, yo primero valorar de verdad el esfuerzo que se está haciendo, porque especialmente lo relativo a ingreso mínimo, permite generar condiciones que favorezcan el empleo decente, y tenemos que generar condiciones para el empleo formal, porque en nuestras comunas tenemos mucho comercio irregular, mucho mercado informal, y creo que medidas de este tipo son un incentivo para ir formalizándose. Y lo segundo es que, más bien una pregunta al ministro, yo también leí en el marco del programa Chile Apoya que iba a haber una inyección de recursos destinado a iniciativas, proyectos de los gobiernos locales que fortalecieran iniciativas de empleo y que al mismo tiempo permitieran asumir parte de los desafíos que tenemos en los territorios, especialmente aquellos territorios más postergados. Si pudiera explicarnos un poquito de este fondo. Sí, bueno, este es un fondo que se creó justamente con la idea de poder financiar proyectos intensivos en empleo en los gobiernos regionales, los gobiernos locales o los municipios. Se ha estado trabajando en estos días ya en la puesta en marcha de este fondo y esta semana ya deberían abrirse las postulaciones. A esto hay que agregar que también está la posibilidad de reasignar recursos desde otros programas de inversión que no se vayan a ejecutar por completo durante este año porque se atrasó un proyecto, porque fracasó una licitación, en fin, y en la medida que se vayan liberando recursos desde otras partes del presupuesto para inversión, los vamos a ir también canalizando a este fondo. Así que es un fondo que es crecedor, ojalá que no sea, ¿cierto?, porque se demoran mucho las inversiones, pero nos ayuda a tener una alternativa, de tal manera de que en algo que es tan importante como la inversión no queden recursos sin gastarse este año. Bien. Alcalde Carter. Ministro, buenos días. Lo primero, saludarlo y felicitarlo. Es una buena noticia que un ministro de Hacienda sea tan valiente de ser preguntado directamente en un canal de televisión. Yo nunca lo había visto en ningún gobierno, así que qué buena noticia que un ministro de Hacienda lo haga en la Amistad Democrática. Un abrazo grande. De pasadita venga al estudio también, ministro. Pero con la misma fraternidad democrática, ministro, comparto con Mirna que me falta la lectura de los otros 4 millones de familias de chilenos que no van a recibir esta ayuda. Comprendemos de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, pero ciertamente este paliativo, que con pocos recursos que tiene este gobierno después de la crisis que vimos los 2 últimos años, se hace lo que se puede, pero honestamente, ministro, tenemos que echar a andar al país de nuevo. No podemos seguir viviendo de bonos. La gente merece vivir de un trabajo digno, estable y bien pagado. Y no solo fijado por el sueldo mínimo, sino por inversión constante y sonante en el país, con normas claras que protejan la inversión y que nos dejemos de jugar con fantasías que no resultan. En la vida va a ser siempre igual. Levantarse temprano, acostarse tarde, trabajar duro y que te paguen justo, que no abusen contigo. Eso es lo que los chilenos piden, ministro. Por tanto, en buena hora la ayuda, pero me falta la discusión de fondo. Pongamos a andar de nuevo el país. Que la gente vuelva a ganarse la vida con su trabajo y no necesariamente con los bonos del Estado, porque eso es simplemente una ilusión de una recuperación definitiva. Y respecto a algo concreto, ministro, hace pocos días estuvimos en Temuco, los alcaldes que estamos por el gas a precio justo. Ministro, sé que es difícil tomar estas decisiones, pero el presidente Boric se tomó una foto con un balón de gas y dijo, esta va a ser una política de Estado. Eso, hagámosla corta. Es un plata constante y sonante. Le aplica al mercado del gas competencia.
y no seguir con estas explicaciones que no terminan nunca y que no permiten explicar que ahora que llueve, ahora que viene el frío, ¿por qué el gas está tan caro si todos sabemos que hay una diferencial? La Fiscalía le llamó opacidad, algunos le llaman colusión. Sin entrar en los calificativos, ministro, ¿qué tal si nos ponemos las pilas y nos permiten, a través de NAP o a través de otra medida, ponerle competencia al mercado del gas y que a los vecinos y vecinas le llegue un precio más justo en este invierno para que no tengan que seguir eligiendo entre bañarse y poder cocinar? Sí, bueno, primero que nada, estoy muy de acuerdo con lo primero que usted plantea. De hecho, ni en el Plan Chile Apoya, ni en este conjunto de medidas hay bonos. Acá lo que hay, ¿cierto?, complementos de ciertos beneficios, o en el caso de Chile Apoya, con el IFE laboral, incentivos a la contratación. En ese plan, ¿cierto?, hemos combinado medidas por el lado de la oferta que tiene que ver con fortalecer los sistemas de cuidado, algunos de ellos, ¿cierto?, que los administran las propias municipalidades, y por otro lado, ¿cierto?, focalizar o dirigir el IFE laboral hacia las mujeres, que es el segmento del mercado del trabajo que está más atrasado, para crear con eso, más el aumento de la inversión pública, 500.000 de empleos. Y como usted bien dice, creo que está en el sentido común de las personas, que lo que genera ingresos permanentes, de lo que se puede vivir, es de los ingresos del trabajo, porque los bonos, los retiros de fondos son todas medidas transitorias. La plata se va y si no hay trabajo, los problemas se quedan. En cuanto al tema del gas licuado, yo justamente ahora estaba hablando con el ministro Webb, el ministro de Energía, ¿sí?, y creo que esta misma semana vamos a tener una iniciativa para juntar los proyectos que están en el Congreso, uno de los cuales tiene que ver con el rol de los municipios, y se le van a hacer las indicaciones que parezcan más adecuadas desde el punto de vista técnico de parte del Ministerio de Energía. ¿Ah? Solo un dato, ministro. Nosotros tomamos un compromiso. Aquí hay un tema de tiempo, de por medio, sí, ministro. Yo de verdad que no quisiera estar en sus zapatos porque administrar la caja fiscal es muy difícil, pero que hay un tema de tiempo. Todos sabemos que poder abrir el mercado del gas va a enfrentar empresas muy poderosas, pero también normas regulatorias que tienen que ser exigentes en materia de seguridad, suministro, inyección y venta del combustible. Por tanto, el sentido de urgencia en estos ministros es fundamental. Son a lo menos 4 meses de implementación para que terminemos antes de este invierno teniendo resultados concretos y baja en el precio del gas. Claro. Sí, cuando nosotros discutimos el tema del aumento de los recursos del MEPCO en el Congreso hace algunas semanas atrás, nos comprometimos a enviar proyectos dentro del mes de abril. Lo vamos a hacer esta semana, así que vamos a cumplir con ese compromiso que responde justamente al sentido de urgencia que usted menciona. Así que sí, es un sentido de urgencia que lo compartimos plenamente. Muchas compromisos, una tremenda conversación e incluso también explicaciones directas de todo este anuncio del sueldo mínimo, la canasta básica familiar. Si fuera por nosotros nos quedaríamos conversando quizás hasta que termine el programa, pero sabemos, ministro, que tiene una apretadísima agenda. Gracias. Pero muchísimas gracias por su tiempo, ministro Mario Marcel. Sí, muchas gracias a usted. Tengo que volver al Consejo de Gabinete, pero ha sido un gusto poder conversar con usted y explicar las medidas que se están adoptando y los acuerdos a los que se ha llegado.